En mi ruta de reparto de comida, ayudé a un anciano que se había caído, pero él me pagó mal obligándome a casarme con su fea nieta. Sin embargo, después de la boda express en la oficina de registro, su nieta nunca apareció. Eso sí, el anciano, al verme sufrir repartiendo comida, me consiguió un trabajo como guardia de seguridad, pero nunca imaginé que la jefa guapísima de la empresa resultaría ser mi esposa. En ese momento, Yang Mingyu acababa de regresar del extranjero y planeaba seleccionar entre los guardias a su chofer. Uno tras otro, los guardias altos y fornidos sacaban pecho. Con miradas ardientes se presentaban. Lástima que la jefa Yang frunciera el ceño todo el tiempo. Solo al oír este nombre tuvo un leve titubeo. Hace un año, a regañadientes, se casó con un repartidor. Recordaba vagamente que se llamaba así, pero su impresión era demasiado difusa. Ya no recordaba el rostro de aquel esposo. Yo me erguí completamente recto, con una postura militar impecable, mirada clara, y me presenté. Me llamo In Yu, 5 años de servicio como explorador retirado. Gané el primer lugar en el concurso de habilidades de toda la región. En China, desde arriba hasta abajo, todos tienen una confianza innata en los militares. Yang Mingyu no era la excepción. En cuanto a mi nombre, no le prestó demasiada atención, después de todo, hay muchos homónimos. Retiró la mirada de mí. Y le ordenó a la secretaria a mi lado, prepárale un escritorio. Ajusta su salario al nivel de empleado S. La secretaria, con falda ajustada, tras oírlo, invitó a salir a los demás guardias, excepto a mí. Finalmente, colocó mi puesto frente a la oficina de Yang Mingyu. Con suma cortesía, me extendió la mano derecha, me llamo Sumen. De ahora en adelante seremos compañeros. Yo me encargo de asistir a la jefa Yang en su trabajo, y tú de proteger su seguridad. Tras un breve apretón de manos con la secretaria, me di la vuelta y bajé al departamento de seguridad. Cuando mis compañeros me vieron, el tratamiento de nivel S, solo el salario base ya era de 50.000. Y además podría seguir todos los días a la jefa guapa, comiendo bien y bebiendo bien. De repente, todo el departamento de seguridad estaba lleno de sonidos de dientes rechinando. Tras completar los trámites de traspaso, regresé a la oficina de asistente en el piso de arriba. Sobre la mesa estaba el café que Sumen me había preparado. Después de tomar el café, salimos. La jefa Yang tenía que ir a una obra a inspeccionar un proyecto. Unos minutos después, Yang Mingyu salió de su oficina. Su cabello suave y liso estaba recogido, su cuello blanco y esbelto quedaba al descubierto, luciendo elegante y refinada. Sumen me hizo un gesto con los ojos. Los dos nos levantamos de inmediato y seguimos a Yang Mingyu al ascensor. En el camino, mantuve los ojos y oídos bien abiertos, conduciendo de forma suave y estable. Sin mencionar que Yang Mingyu vale decenas de miles de millones, solo con su rostro capaz de trastornar reinos ya atraía la codicia de muchos. Este era mi primer día protegiendo a la jefa, y no quería cometer ningún error. Al llegar a la obra, no abrí la puerta del coche para Yang Mingyu de inmediato, sino que bajé rápido para verificar la seguridad, y solo entonces corrí a la parte trasera para abrir la puerta. Yang Mingyu y el responsable de la obra conversaban sobre los problemas del proyecto, cada palabra iba al grano, muy profesional. Sumen, a su lado, tomaba notas rápidamente con una libreta y un bolígrafo, mientras yo me situaba 2 metros detrás de ambos. Con el cuerpo ligeramente tenso, como un leopardo listo para atacar. Para poder rescatarlos al primer indicio de peligro. 1 hora después, la inspección finalmente terminó. De vuelta, el teléfono personal de Yang Mingyu sonó. Habló muy suave al contestar, muy diferente del tono frío que usaba en la empresa. Al otro lado de la línea, una voz anciana, Mingyu. ¿Has estado 1 año en el extranjero sin contactar a tu esposo? ¿Qué va a pensar él? En nuestra familia, una vez que los hijos se casan, no hay divorcio. Mira, por la noche. Ve a buscar a tu esposo y tráelo a cenar con este viejo inútil. Yang Mingyu guardó silencio un momento. Antes de aceptar con cierta resignación. Antes de colgar, su abuelo le advirtió especialmente. Que cuando lo vea, sea más suave y se vista más bonita. No esté fría como un témpano. Yang Mingyu dejó el teléfono, con el corazón algo revuelto. ¿Cómo había terminado con un abuelo tan extremo? ¿Acaso él era el verdadero nieto? ¿Y ella solo una recogida en la calle? Nunca había tenido novio, y en ese aspecto no tenía ninguna experiencia. Así que le pidió consejo a Sumen, su secretaria. Sumen la miró, sus piernas largas y rectas. Y sugirió, jefa Yang, con esas piernas tan largas. Vestida de negro seguro que irradia mucha feminidad. Yang Mingyu agitó la mano con suavidad, su tono un poco forzado. De acuerdo. Luego, desvió la mirada hacia mí, que estaba concentrado conduciendo. Trabaja horas extra esta noche, me llevas en el coche. Yo era el asistente de seguridad de Yang Mingyu, así que naturalmente debía velar por su seguridad. Por eso miré el espejo retrovisor. Y pregunté, jefa Yang, ¿a dónde vamos esta noche? Yang Mingyu bajó la vista al móvil, su abuelo ya le había enviado la dirección del alquiler de aquel esposo. Aldea urbana del distrito oeste. Al oírlo, mi expresión se volvió más seria, jefa Yang. ¿Es necesario que vayas? Conozco muy bien donde vivo, los callejones del pueblo urbano. Son laberintos que conectan en todas direcciones, y la composición de la gente es variada y peligrosa.
El riesgo para una mujer rica y guapa como Yan Mingyu al ir allí es evidente. No es del todo cierto. Yan Mingyu negó con la cabeza. Al escuchar mi tono grave, lo entendió al instante. Es un lugar peligroso, y sus sentimientos por ese esposo no eran ni de lejos suficientes para arriesgarse. Pensé un momento y sugerí que Yan Mingyu podía citar a la persona. Sumen también asintió. Sí, la seguridad de la señorita Yan es lo más importante. Antes, toda mi atención estaba en conducir. No escuché bien la conversación entre Yan Mingyu y su abuelo, y como guardaespaldas, no me dedico a espiar. Bien, hablaremos luego. Yan Mingyu cerró los ojos suavemente. Aún había muchos asuntos en la empresa que requerían su atención. De vuelta a la empresa, Yan Mingyu comió rápidamente su almuerzo de trabajo y convocó una reunión de altos directivos sin descanso. Yo no me separé de ella ni un paso, admirando sinceramente el esfuerzo de esta hermosa jefa. Hasta el atardecer, cuando los empleados comenzaron a salir uno tras otro, mis nervios finalmente se relajaron un poco. Sumen me saludó con la mano y también salió de la oficina de asistentes. Esta noche, la señorita Yan tiene una cita con su esposo. No tiene nada que ver con esta pequeña secretaria. Luego, Yan Mingyu, algo cansada, salió también y me pidió que llevara el coche a las 7:40. Para recogerla en la entrada de su urbanización. Tras verla entrar al ascensor, monté en mi moto eléctrica y regresé al pueblo urbano. Dejé el móvil en la cama para ducharme, pero entonces el teléfono vibró. Un número desconocido. Me citaba en el Hotel Marriott. Mi compañero de piso, Supen, me gritó: «Jefe, alguien te invita a cenar en un hotel de 5 estrellas». Yo, siendo guardia de seguridad, no tengo familiares ni amigos en Donghai. Aunque no lo oí bien. No le di más vueltas. Es spam, bórralo. A las 7:30 de la noche, llegué puntual a la urbanización de Yan Mingyu. Minutos después. Ella salió vestida de negro. Su atuendo de esta noche realmente la hacía ver muy femenina. Y mucho más accesible. Yan Mingyu me entregó las llaves del coche, al Hotel Marriott. Al llegar al hotel, Yan Mingyu me pidió que la esperara en el coche. Ella entró sola. Por la magnífica puerta. Pero, con el paso del tiempo, su esposo nunca apareció. Una hora después, Yan Mingyu volvió al coche, fría como el hielo, a casa. Miré por el retrovisor. La hermosa jefa fruncía el ceño, claramente de muy mal humor. Hasta que llegamos a la urbanización, su actitud fría se disipó un poco. Dijo con indiferencia: «Ven a recogerme mañana por la mañana». Al día siguiente, Yan Mingyu ya había recuperado su habitual elegancia y nobleza, olvidando el disgusto de la noche anterior. Justo al llegar a la empresa, Sumen se me acercó chismosa: «Señorita Yan, ¿cómo es su esposo? ¿Es guapo?». Negué con la cabeza, indicando que no tenía ni idea. La persona que iba a ver anoche era su esposo. Me pregunté en secreto: ¿acaso el esposo de la señorita Yan es ese gánster que gana montones de dinero? Porque, si no, ¿quién más en el pueblo urbano podría merecerla? Sumen sacó la lengua con picardía, lamentándolo. La señorita Yan lleva casada tanto tiempo. Y nadie ha visto el rostro de su esposo. Diciendo esto, llevó el plan del día a Yan Mingyu. Al poco rato, ambas salieron juntas y me pidieron que las llevara al grupo Blue Star para negociar un negocio. En el grupo Blue Star, las dos jefas se saludaron. Primero con cortesía, luego, mientras tomaban té, entraron en materia. La presidenta de Blue Star me miró de reojo, a mí, que estaba detrás de Yan Mingyu, y sonrió. «Qué buen ojo tiene la señorita Yan para elegir guardaespaldas. Tiene que elegir a uno de barriga pequeña». Yan Mingyu se molestó un poco. Luego preguntó: «¿Qué quiere decir, presidenta Lan?». Pero la presidenta de Blue Star: «¿Me prestas a ella unos meses?». Diciendo esto, la presidenta de Blue Star puso su mano sobre mi pecho. Su mirada hacia mí se volvió más intensa: «Con este contrato, te cedo otro 5%. ¿Qué tal si me la prestas por unos meses?», dijo, y la presidenta de Blue Star puso su mano sobre mi pecho. Un destello de ira pasó por mis ojos. Pensé que esta mujer era absurda. Di un pequeño paso atrás. Pero, inesperadamente, la presidenta de Blue Star gritó de dolor. Su cuidada mano derecha se había raspado con la cadena de mi cuello, dejando una herida. Mientras yo me quedaba atónito, ella me dio una bofetada en toda la cara. «Maldito guardaespaldas, ¿por qué te apartas?». Al ver esto, Yan Mingyu también se levantó, mirando fríamente a la presidenta de Blue Star. «¿Crees que nuestro grupo va a obtener beneficios vendiendo a sus empleados?». La presidenta de Blue Star estaba furiosa y no escuchó nada. Sus ojos me miraron como cuchillos. «Hoy este maldito guardia de seguridad no se arrodilla para pedirme disculpas. Haré que le corten una mano». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Yan Mingyu. «Dulangxi. Ya que Inyu es mi guardia de seguridad, es mi gente. Si vuelves a tocarlo, pruébalo». Al oír que Yan Mingyu decía su nombre completo, la presidenta de Blue Star cambió de expresión de inmediato. Pensaba que solo era castigar a un simple guardia de seguridad. Nunca imaginó que Yan Mingyu intervendría personalmente para respaldarlo. La obligó a sopesar cuidadosamente el costo de ofender a Yan Mingyu. Con eso en mente, la presidenta de Blue Star se disculpó de inmediato. «Lo siento, gerente Yan, me excedí un poco hace un momento. En cambio, Yan Mingyu», señalándome con el dedo, dijo:
gerente Lan, no soy yo a quien debe disculparse. Es a ella. Du Langxi puso una expresión algo tensa. Disculparse con Yan Mingyu, una magnate del sector. Estaba bien, pero ¿qué era Inyu? Sin embargo, bajo la presión. Tartamudeando, dijo, Señorin, lo siento. Su pecho se elevaba y descendía ligeramente, mostrando que su interior no estaba nada tranquilo. Bueno, gerente Lan, lo del contrato lo hablamos después. Yan Mingyu retiró la mirada de Du Langxi, dejó esa frase y se fue conmigo y Sumen. Mirando el perfil perfecto de Yan Mingyu, dije con voz ronca, gerente Yan, gracias. Yan Mingyu, en cambio, lo tomó con ligereza. ¿Por qué agradecer? Tú y Sumen. Mientras sean empleados de la empresa, todo el grupo lo respalda. Apenas terminó de hablar. La puerta del ascensor se abrió. Un repartidor sudoroso entró corriendo con el teléfono en la mano. Disculpándose repetidamente, lo siento, ya mismo voy hacia su comunidad. Yan Mingyu se mordió ligeramente el labio, recordando a su esposo con quien se casó hace un año. En ese entonces él llevaba puesto un uniforme igual. Quizás anoche no desapareció del todo, sino que estaba demasiado ocupado repartiendo y no vio mi mensaje. Pensando en eso, Yan Mingyu decidió ir dentro de unos días otra vez al pueblo urbano para hablar bien con ese esposo. En cuanto al problema de seguridad, total, esta vez vestiré más sencillo y me haré pasar por fea otra vez. Los siguientes días, Yan Mingyu estuvo más ocupado cada día, al romper relaciones con el grupo Blue Star. Necesitaba buscar nuevos socios de canal. Y yo, como chofer y guardaespaldas, aunque cansado, también me sentía realizado. Empezó a circular un rumor por todo el grupo, diciendo que entre Yan Mingyu y yo había una relación inapropiada. Si no, de tantos guardias, ¿por qué me eligieron a mí? Me enfureció y preocupó. Al ver mi ansiedad, Sumen se acercó misteriosamente, agitando la lista de despidos en su mano, diciendo que me iba a pasar un vídeo muy impactante. Al abrir el teléfono, aparecía la presidenta de Blue Star y el vicepresidente de nuestro grupo yendo a un hotel. Y lo clave era que ambos tenían familia. Miré instintivamente la puerta de la oficina de Yan Mingyu. ¿Quién más podría conseguir un vídeo así? Pero al menos me quedé tranquilo por conservar el trabajo. Estos días Yan Mingyu manejaba sola a casa, y yo, por la traición de mi exnovia, tenía una deuda. Así que después del trabajo, antes de que oscureciera, fui al banco a transferir el dinero a mi acreedor. Sin embargo, una figura esbelta apareció en la puerta de mi apartamento alquilado. Era Yan Mingyu después del trabajo. En ese momento, Supen estaba adentro con su novia. Al oír los golpes, abrió la puerta confundido. ¿Tú eres? Yan Mingyu intentó superponer al hombre frente a ella con el esposo en su memoria. Pero solo recordaba su llamativo uniforme de trabajo. El hombre frente a ella debía ser su esposo. Justo cuando pensaba proponerle ir a cenar a algún lado, una mujer de aspecto delicado tomó el brazo de Supen. Yan Mingyu había pensado que si él estaba dispuesto, lo dejaría entrar a dirigir la empresa del grupo CI. Al final, solo había sido una ilusión suya. Al irse, Yan Mingyu estaba muy alterada. Decidió llamar a una amiga para ir a beber al bar. Al rato, Liu Xiaoxiao agitó su mano y se acercó a Yan Mingyu. Cariño. Cada día estás más guapa. Eran amigas íntimas que se contaban todo. Lo del matrimonio de Yan Mingyu con el repartidor hace un año. Ella lo sabía. Por cierto, cariño, ¿cómo va todo con tu esposo? Pero al escuchar la historia de Yan Mingyu, rechinó los dientes de rabia y quiso castrarme con un bisturí. Ese era Supen. Hasta que oyó que ese esposo había salvado al abuelo de Yan Mingyu, volvió a sentarse. Con las mejillas sonrojadas y ambas algo ebrias, varios hombres corpulentos las tenían en el punto de mira. Yan Mingyu, aunque borracha, seguía alerta. Con la lengua trabada, llamó por teléfono para que yo, su guardaespaldas personal, fuera a recogerla. Los matones no querían que se les escapara la presa. Al ver esto, se acercaron rodeándolas. Uno de ellos fingió una expresión tierna, haciéndose pasar por el esposo de Yan Mingyu. Si no, actuar directamente podría hacer que todos lo señalaran. ¿Quién es tu esposo? Yan Mingyu le dio una patada en la espinilla, haciéndolo gritar de dolor. Liu Xiaoxiao reaccionó de inmediato. Tirando de Yan Mingyu, corrieron hacia afuera. Vio por el rabillo del ojo que el grupo se acercaba cada vez más, y no pudo evitar angustiarse. Un grupo de personas perseguía a los dos con entusiasmo, a punto de rodearlos, cuando de repente monté en mi moto eléctrica, haciendo un chirrido, y me detuve entre ellos y los dos. Yan Mingyu al verme llegar, finalmente se sintió más tranquila. Sacó las llaves de su bolso y me pidió que fuera a buscar el coche. Mientras tanto, los matones no dejaban de insultar. ¿De dónde salió este chico que se atreve a meter las narices? Como si no los hubiera oído, abrí la puerta del coche, dejé que la directora Yan y su amiga subieran primero, y luego fui a encargarme de los matones. El grupo ignorado se enfureció cada vez más, levantaron los puños y se lanzaron hacia mí. Sin embargo, para mí, un exmilitar, estos aficionados no representaban ninguna amenaza. En un santiamén derribé a la mayoría de ellos. Los que quedaron, al ver que no podían obtener ventaja de mí, recogieron avergonzados a sus compañeros y se metieron de vuelta en el bar. Liu Xiaoxiao abrió ligeramente la boca, con cara de admiración. Cariño, tu guardaespaldas es increíble.
Yan Mingyu también sonrió, menos mal que lo llamé. De lo contrario, esta noche las consecuencias habrían sido desastrosas. Ya en el coche, la directora Yan me pidió que primero llevara a Liu Xiaoxiao a casa. Luego giré el volante y me dirigí hacia su villa. Desde el espejo retrovisor vi que Yan Mingyu se sujetaba la cabeza, un poco incómoda. Le recordé, directora Yan, este bar está demasiado cerca del barrio marginal. No es muy seguro. Pero Yan Mingyu se sintió amargada por dentro, si no fuera porque su querido esposo le había puesto los cuernos. ¿Cómo habría ido a un bar? Mareada, quiso salir por la puerta. Estiró la pierna y salió del coche. Apenas bajó, dio un traspié. Rápidamente sostuve su hombro y pregunté en voz baja. Directora Yan, ¿quizás la acompaño adentro? Tomé el bolso de Yan Mingyu. Y la sostuve mientras entraba a la sala de estar, que parecía un palacio. Yan Mingyu señaló hacia el baño, justo cuando iba a decir algo. Su estómago se revolvió y de repente vomitó todo el líquido alcohólico de olor penetrante sobre mí. Lo siento, agité la mano indicando que no era tan delicado. Le pasé un vaso de agua. Y entré al baño a secar mi camisa. Luego empecé a limpiar el vómito del suelo con una fregona. Mirando mi figura yendo de un lado a otro, Yan Mingyu se desplomó en el sofá y no pudo evitar divagar. Ambos se llaman Inyu, ¿por qué son tan diferentes? Si el que se casó a toda prisa hubiera sido este Inyu, ¿sería muy feliz? Pensando y pensando. De repente se arrodilló en el suelo, se agarró el estómago, y gotas de sudor frío aparecieron en su frente. Corrí rápidamente hacia ella, la levanté, directora Yan. ¿Qué le pasa? Al ver que decía que le dolía el estómago, recordé lo que mi abuelo me había enseñado. Algunas técnicas de masaje, y le sugerí que mediante el masaje podríamos aliviar su dolor. Yan Mingyu, con un dolor de estómago insoportable, dijo con dificultad, está bien. ¿Dónde se masajea? Ayudé a Yan Mingyu a sentarse de nuevo en el sofá. Todos los órganos internos del cuerpo humano tienen puntos de acupresión correspondientes en la planta del pie. Así que masajeando los pies es suficiente. Diciendo esto, me puse en cuclillas en el suelo. Y tomé los blancos pies de Yan Mingyu. Con mi masaje, el dolor punzante en su estómago fue desapareciendo gradualmente. Incluso empezó a disfrutarlo, y se quedó dormida aturdida. Cuando despertó de nuevo. Ya había preparado un plato de fideos con huevo, lo puse en la mesa de centro, y después de indicarle a la directora Yan que comiera algo antes de dormir, me fui de su casa. Yan Mingyu miró los fideos con huevo y se quedó pensativa un momento. Luego se acercó a la mesa y empezó a comer. Después de terminarse el plato de fideos, sintió su estómago calentito. Y mucho mejor. No esperaba que los fideos que hizo Inyu estuvieran tan buenos. Pensándolo, sacó su teléfono y llamó a Liu Xiaoxiao. Para preguntarle si conocía algún abogado. Quería terminar la relación con su supuesto esposo lo antes posible. Al día siguiente, Yan Mingyu me pidió que condujera hasta el bufete de abogados que recomendó Liu Xiaoxiao. Allí le dijeron que podrían redactar el acuerdo en 3 días, y que entonces solo necesitaría citar a su esposo para disolver el matrimonio. Pero de vuelta, la expresión de Yan Mingyu era un poco incómoda. Incluso después de regresar a la empresa, no estaba de buen humor. Dudó un buen rato. Antes de decirme, esta noche hay una cena benéfica. Ven conmigo. La secretaria Sumen también parecía no atreverse a respirar. Cuando Yan Mingyu volvió a su oficina, ella suspiró aliviada, preguntando. Supe que era la madre de la directora Yan, una antigua subordinada. ¿Quién quería que su madre regresara al puesto? Al mismo tiempo, no entendía, madre e hija dirigiendo la empresa juntas. ¿No sería mejor? No fue hasta la noche, cuando acompañé a la directora Yan a la cena benéfica, que entendí por qué sentía tanta aversión hacia su madre. Frente a nosotros, una mujer elegante. Moviendo la copa de vino mientras la miraba, querida hija, tu enfado es exactamente igual al de tu difunto padre, terminó diciendo, apoyando la cabeza en el hombro del hombre del país de los cerezos en flor. Ese era su mayor respaldo para arrebatar el grupo empresarial Satichir, respaldado por el mayor conglomerado del país de los cerezos en flor. Yan Mingyu temblaba de rabia al ver a su propia madre. Esta acción era claramente invitar al lobo a casa. Si este conglomerado entraba en el país, solo provocaría que la riqueza de China fuera saqueada constantemente. En ese momento, Satichir también habló en un chino torpe, damas y caballeros, si apoyan el regreso de la señora Liu, obtendrán la amistad de la familia Sat, aunque algunos se sintieron indignados, al fin y al cabo, en los negocios. Lo que prima es el interés. ¿A quién le importa quién dirija el grupo? Satichiro observó las expresiones de todos y, finalmente, con desprecio, dijo una frase en japonés, cobardes. Estas palabras provocaron de inmediato un gran revuelo en el salón. Alguien, incapaz de contenerse, levantó el puño y se lanzó contra Satichir. Sin embargo, Satichir, con un solo golpe de karate, derribó a ese hombre. Cobardes chinos como ustedes, los derribo de un solo puñetazo. Yan Mingyu apretó los puños con fuerza. Mirando a Satichir, su ira desbordada incluso la hizo maldecir. Basta, eres un animal arrogante. Aunque tenga que destruir el grupo con mis propias manos, nunca les daré ventaja. Al escuchar esto, a Satichir se le saltaron las venas de la frente.
Con un solo paso, se lanzó hacia Yan Minyu, estirando la mano para agarrarla. Pero yo la atrapé firmemente. Señorita Yan, por favor, apártese un momento. En ese momento, mi furia también llegó al límite. Desabroché lentamente los botones de mi traje. Yan Minyu frunció el ceño con preocupación. Tomó mi abrigo, temiendo que pudiera lastimarme. En cuanto a Satichir, no me tomó en absoluto en serio. Él era un cinturón negro en karate, y yo solo un simple guardia de seguridad. ¿Qué podía hacerle? Sin embargo, al recibir mis golpes, cuanto más luchaba, más se sorprendía. Mi estilo era completamente el de una pelea a muerte, solo ataque, sin defensa. A medida que Satichir se acercaba, sus movimientos se volvieron torpes. Un golpe sordo. Había tocado mi límite. Bajo mi ataque, Satichir pronto se convirtió en una cabeza de cerdo. Cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Esta escena hizo que todos los presentes sintieran la sangre hervir, lamentando en secreto no poder como yo golpear a ese japonés. Ni siquiera la madre de Yan Minyu imaginó que su mayor apoyo caería en manos del guardaespaldas de su hija. Avergonzados, entre abucheos, se metieron en el ascensor sosteniendo a Satichir. Tras los intensos aplausos, alguien dijo emocionado: «Lleven rápido a este hermano a que le curen las heridas. Queremos brindarle bien». En la sala de descanso, Yan Minyu me curaba las heridas mientras susurraba: «Muchas gracias por esta noche». Mi cuerpo seguía erguido, como si no sintiera dolor. Sin arrogancia ni impaciencia, señorita Yan, ya sea como su guardaespaldas o como hombre chino, esto es lo que debo hacer. En ese momento, el móvil de Yan Minyu vibró. Era un mensaje del abogado, que en la dirección que le había dado no habían encontrado a ningún hombre llamado Inyu. Ese mensaje añadió una nueva capa de nubes al ánimo que Yan Minyu acababa de mejorar. Si no encontraban a esa persona, ¿acaso el cuerno de arriba no se quitaría nunca? Al regresar conmigo al salón del banquete, una joven rica con una copa de vino se acercó activamente. «Guapo, agreguemos WeChat». Sonreí con indiferencia: «Lo siento. Mi esposa probablemente no me deje». Yan Minyu mostró sorpresa en sus ojos, quedándose perpleja. Ella no sabía que Yan Minyu, con el rabillo del ojo, miró hacia mí, que estaba hablando por teléfono con mi prima. Sintió una extraña opresión en el corazón. ¿Esa era su esposa al otro lado de la línea? Cuando el banquete terminó, seguí detrás de Yan Minyu. Como yo también había bebido y acababa de quedar con mi prima para vernos en la plaza de la música, le sugerí a la señorita Yan que llamara a un conductor designado. Pero ella, que antes sonreía, ahora estaba fría como el hielo. «Ya lo he llamado. Puedes irte ahora». Aunque me pareció extraño, revisé los documentos de identidad del conductor designado antes de girarme y caminar hacia la plaza de la música. Yan Minyu, ya en el coche, miró mi silueta a través de la ventana y vio a una mujer de pelo largo con ropa informal. Se arrojó en mis brazos, suspiró y lentamente subió la ventanilla. Por otro lado, entré con mi prima a un restaurante callejero. «Hermano, ¿tu esposa aún no te ha contactado?». Al mencionar a la esposa de la boda relámpago de hace un año, también me sentí un poco impotente. Seguro piensa que soy pobre y quiere, de esta manera, hacerme desistir. En ese momento, mi prima Ingweyer frunció el ceño y dijo: «Entonces mejor se divorcian». «¿Qué tal si me caso contigo?». «Total, no tenemos lazos de sangre». Con firmeza le respondí: «No, hasta que las canas nos separen. Si los familiares y amigos se enteran, me señalarían con el dedo». Al verme así, Ingweyer hizo una mueca y cambió de tema: «Entonces, hermano, ahora yo también puedo ganar dinero. Esa deuda de más de 60.000, paguémosla juntos». Pero me negué seriamente: ser azafata es un trabajo de juventud. Si gasta todo en sí misma, ¿qué será de ella después? Al día siguiente, después de despedir a mi prima, iba en mi moto hacia la empresa, cuando de repente unos autos me rodearon. Era la madre del director Yan, Liunan Yan, que bajó de una camioneta ejecutiva. Usando el trabajo de mi prima como amenaza, me obligó a seguirla. No pude negarme, así que avancé con cautela, siguiendo a Liunan Yan hasta un salón privado en un té de al lado. Sobre la mesa había varios fajos de billetes rojos brillantes, pero Liunan Yan guardó silencio durante media hora antes de hablar. Con tono despectivo me dijo: «Puedes largarte». Salí del té confundido. Aunque tomé un taxi rápido a la empresa, llegué tarde. Además, el ambiente general en la oficina se sentía tenso, como si se avecinara una tormenta. Los empleados me miraban de forma extraña. Al entrar en la oficina del director Yan Minyu ni siquiera levantó la cabeza al oírme llegar. Con aire despreocupado, me pidió que mirara la laptop sobre la mesa. Solo eché un vistazo y fruncí el ceño. «Director Yan, esto es una calumnia. Resulta que Liunan Yan me había amenazado para ir al té. Solo para grabar la escena. Pero esto ya es del dominio público. Si no puedes demostrar tu inocencia, no puedo hacer nada». Al oír eso, me desabroché el cinturón y saqué una pequeña cámara oculta. «Director Yan, puedo demostrarlo». Liunan Yan subestimó a este antiguo explorador. Al ver que la situación era sospechosa, grabé todo el proceso. Yan Minyu observó mis movimientos
Levantó una ceja y asintió ligeramente, puedes salir. Apenas salí de la oficina, Sumen se acercó furiosa, In-yu, me equivoqué contigo. ¿Cómo pudiste traicionar al director Yan por dinero? Pero yo, sin inmutarme, le pregunté, ¿y tú crees eso? Sumen tartamudeó mientras sacaba el móvil, pero tienen fotos y pruebas. En la pantalla, en el grupo de chat de la empresa, solo había fotos de mí confabulándome con Liu Nanyan. Y, como el director Yan había previsto. Los empleados comentaban insultos. Agité la mano y bebí agua lentamente. Jeje, deja que las balas vuelen un rato. En ese momento, Yan Mingyu abrió la puerta y salió. In-yu, acompáñame al aeropuerto. Sumen iba a decir algo, pero Yan Mingyu la interrumpió. Revisa tu teléfono otra vez, no te dejes llevar por rumores. Salimos juntos. Todavía podía oír la voz emocionada de Sumen, así que In-yu no traicionó. ¡Qué bien! De camino al aeropuerto, Yan Mingyu me preguntó de repente, ¿la de ayer en la Plaza de la Música era tu esposa? Negué instintivamente, pero antes de explicar que era mi prima, el teléfono del director Yan sonó. Yan Mingyu esbozó una sonrisa leve, estaban abrazados, y dices que no. Ciertamente, ningún hombre es confiable. En el aeropuerto, recogimos a 3 personas. Todas eran élites que regresaban de otras provincias para unirse al grupo. Además, Yan Mingyu los había estado apoyando desde hacía tiempo. Mientras él y los 3 comían en el comedor de la empresa, el bufete de abogados finalmente envió un mensaje, director Yan, ¿puede venir un momento? Hemos encontrado el número de teléfono más reciente de su esposo. En ese momento, Yan Mingyu estaba llena de alegría. Por fin podría romper la relación con ese hombre. Sin embargo, en el bufete, cuando marcó el número, mi teléfono sonó alegremente. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Yan Mingyu me hizo un gesto con la mano, indicándome que esperara en el coche. Disculpe, director Yan. Salí rápidamente cerrando la puerta. Fuera del bufete, contesté la llamada. La voz al otro lado sonaba cortés. ¿Señorín? Allí hay mucho ruido. ¿Podría ir a un lugar más tranquilo? Alrededor, varios jóvenes con el pelo teñido de rubio andaban en motos ruidosas, dando vueltas alrededor del coche de lujo de Yan Mingyu. Pero como el director Yan me pidió que esperara en el coche, no pensaba ir a otro lado. Así que, después de decirle a la otra persona que me contactara más tarde, puse el teléfono en modo avión. Mientras tanto, en el bufete de abogados, el silencio era aterrador. El abogado habló con cautela. Señorita Yan, ¿qué tal si primero tomamos algo? Tomaremos té más tarde. Volveré a llamar, dijo Yan Mingyu mientras miraba su reloj de pulsera. Tengo una reunión por la tarde. Habla con él, simplemente. Ya no quería preocuparse más por este asunto. Después de regresar a la empresa, recordé la llamada anterior, y aprovechando que iba al baño, envié un mensaje de texto. ¿Tienes algo que decirme? Apenas lo envié, la otra persona respondió con varios mensajes. Todos trataban sobre el divorcio, como si temiera que no aceptara. Sonreí con amargura. Y respondí, hoy estoy ocupado, hablemos mañana. Por otro lado, la señorita Yan, nada más llegar a la empresa, se fue a su oficina y no salió hasta las 8 de la noche aproximadamente. Cuando terminó su trabajo, me dijo a mí y a Sumen que nos fuéramos, y ella entró sola al ascensor. Sumen me sacó la lengua, y con tono de disculpa, dijo, esta mañana te malinterpreté. Lo siento, te invito a cenar. No acepto negativas. Ya que lo dijo así, solo pude aceptar. Después de que ambos nos cambiamos de ropa, fuimos juntos a la calle de la comida. Entramos en un local relativamente tranquilo, pero justo cuando estábamos comiendo, entró mi exnovia, agarrada del brazo de un hombre vestido con ropa de marca. Al verme, Lilu también mostró emociones encontradas, por lo que me dijo mi padre. Debido a mi familia, tienes muchas deudas. ¿Cuánto te falta? Puedo aportar una parte. Intenté hablar con la mayor naturalidad posible, pero en mi corazón aún había una amargura difícil de expresar. No hace falta, esto no tiene nada que ver contigo. Lilu fue la persona con quien una vez quise estar para siempre, mi primer amor, pero al final la realidad nos obligó a separarnos. Lilu me miró profundamente y se dirigió hacia el hombre de marca que estaba a un lado. Bueno, me voy. La vi subirse al BMW que estaba en la calle, y no volví en mí hasta que Sumen me tocó suavemente. Tranquilo, sigamos bebiendo. Sumen sabía que yo estaba de mal humor, y me acompañó a beber toda la noche. Los dos acabamos completamente borrachos. Fue entonces cuando la señorita Yan llamó para que fuera a recogerla a las 7 de la mañana. Miré la hora, ya había pasado la medianoche. Así que decidí llevar primero a Sumen a su casa y luego tomar un taxi a la mía. Pero no contaba con que el ascensor de su edificio estuviera averiado, así que tuve que cargar a la borracha Sumen hasta el 6º piso. Justo cuando estaba buscando las llaves en su bolso para abrir la puerta, y ella ya estaba completamente ebria, al empujar la puerta. Ya completamente borracha, yo agarré su blanca y delicada mano y le dije: «Dame las llaves, tú aléjate un poco». En menos de medio minuto, desde dentro de la puerta se escucharon los gritos de dolor de un hombre desconocido. Él se había escondido justo detrás de la puerta. Hice que Sumen llamara a la policía, mientras yo inmovilizaba al hombre y lo bajaba.
Después de entregárselo a la policía, me preparaba para volver a la aldea urbana. Fue justo entonces cuando Sumen, aún aturdida, me llamó, Inyu, espera. Su tono era algo vacilante. Tengo un poco de miedo, ¿podrías no irte esta noche? Verla con el rostro bañado en lágrimas hizo que no pudiera negarme. Cargué a la borracha Sumen de vuelta al piso. Propuse inspeccionar el baño y el dormitorio de su casa, porque cuando descubrí a ese hombre, se comportó de manera muy sospechosa. Seguro que llevaba días, o incluso más, vigilando a Sumen. Efectivamente, pronto encontré micrófonos ocultos detrás de los enchufes de ambas habitaciones. Mi corazón dio un vuelco. Seguramente habían grabado imágenes de ella duchándose y cambiándose de ropa. Cuando Sumen lo supo, su carita se puso pálida. Yo vuelvo a casa a bañarme todos los días. Entonces, al verla así, solo pude consolarla para que se tranquilizara. Cuando termine su detención, iré a que me entregue las grabaciones. En cuanto a este asunto, cuantas menos personas lo sepan, mejor. Al día siguiente, en la empresa, la señorita Yan me pidió que condujera. Para llevarla a una zona montañosa remota, más allá del tranquilo pueblo de Anin. La empresa ya había invertido 1.000 millones allí. Pero los aldeanos se resistían firmemente a la remodelación del pueblo, al ver que Yan Minyu tenía mal aspecto. Le pregunté con preocupación, señorita Yan, ¿se encuentra mal? El hermoso rostro de Yan Minyu se sonrojó inexplicablemente. Pensó para sí misma que la dieta irregular de los últimos días le había causado hemorroides, pero, ¿cómo podía decir algo así? Al verla dudar y titubear, le pregunté de nuevo, señorita Yan, ¿quiere que le tome el pulso? Después de todo, la última vez que tuvo dolor de estómago, lo traté con un masaje. Sin embargo, la siempre serena directora general Yan reaccionó con mucha intensidad, como si pensara que yo quería aprovecharme de ella. No, gracias, tengo hemorroides. Aunque pudiera tratarlo, no quiero que lo hagas. 4 horas después. Justo al entrar en la zona montañosa, una fila de todoterrenos apareció de frente. Yan Minyu bajó la ventanilla y preguntó con calma, ¿cuál es la situación ahora? Como era de esperar, los aldeanos seguían exigiendo firmemente que la empresa se retirara. Decían que cualquier modificación arruinaría el Feng Shui de su aldea, frente al departamento del proyecto dentro del pueblo. Estaba abarrotado de aldeanos, al menos un centenar, con azadas en las manos. Ir así, sin pensar, podría ser peligroso. Sin embargo, por petición de Yan Minyu, el gerente Zhou, encargado del asunto, reunió valor y se acercó, vecinos, ha llegado el jefe de nuestra empresa. Quiere decirles unas palabras. En ese momento, alguien gritó, es él. El que quiere arruinar nuestro Feng Shui. Mientras gritaba, lanzó una piedra que voló hacia Yan Minyu. Sin pensarlo, me giré y me puse delante de Yan Minyu. Sentí un fuerte dolor en la nuca. Instintivamente me toqué y encontré sangre en la mano. Yan Minyu palideció. Si no fuera porque yo la protegí, la que estaría herida sería ella. Junto con el gerente Zhou, acompañamos a Yan Minyu de vuelta al coche, mientras seguían lanzándonos piedras con tirachinas. No nos detuvimos hasta salir de la montaña. Yan Minyu sabía que esto era obra de su buena madre. Estaba causando problemas, pero no con las indemnizaciones, sino aprovechando el absurdo tema del Feng Shui. Pensando en ello, Yan Minyu pidió al gerente Zhou que contactara al alcalde de Anningsen. Planeaba descansar una noche en el albergue de allí y luego buscar una solución. Al llegar al albergue, después de vendarme la herida en una habitación del segundo piso, vi a Yan Minyu salir y la seguí. Directora Yan, tengo una propuesta. Por favor, encárgueme esta tarea. Yan Minyu temía que enfrentarme solo a los aldeanos me causara más heridas. Pero al verme tan serio y no tener una mejor opción, aceptó dejarme intentarlo. Luego, conduje solo de regreso a la montaña Damou. Allí seguía reunida una masa de aldeanos. Bajé del coche y levanté las manos para mostrar que no tenía malas intenciones. Vecinos, estoy solo. Los aldeanos me miraron con desconfianza. No importa cuántos vengas, lárgate o te destrozamos el coche. Saqué mi documento de identidad. Solo les quitaré unos minutos. Luego me iré. Este es mi carné. Un aldeano me miró con recelo y tomó el documento. Eres de la aldea Fengwan. Ese lugar es aún más remoto que nuestra montaña Damou. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Primero entablar conversación. No, mejor contarles mi experiencia. No solo tenía una deuda de cientos de miles en la ciudad, sino que me había casado sin siquiera conocer a mi esposa. Y ella ya quería divorciarse. Mi triste historia finalmente resonó en algunos aldeanos. Al final, los que somos pobres tenemos poco respaldo. En ese momento, encontré a un anciano, que parecía tener mucha autoridad, el viejo Sanyangu. Debía ser el líder de la aldea. Abuelo, ¿puedo hacerle unas preguntas? Después de escuchar mis palabras anteriores, la actitud de los aldeanos ya no era tan hostil. Joven, tampoco la tienes fácil. ¿Pregunta? Observé las expresiones de todos y supe que mi ventaja ya había surtido efecto. Entonces, aprovechando el tema del Feng Shui, le mencioné al anciano varios emperadores antiguos. Sus tumbas estaban en lugares de excelente Feng Shui. ¿Y cómo terminaron esas dinastías? En cambio, si aceptan la transformación del grupo Xiai, solo con la compensación económica.
Podrán vivir en paz y alegría toda la vida. ¿No tienen aquí la oportunidad de cambiar su destino? Estas palabras finalmente rompieron la última barrera en los corazones de los aldeanos. El viejo San Yanwu se acarició la barba. Podemos reanudar el proyecto del resort, pero deben seguir las reglas de nuestra aldea Li. Su jefe debe venir a beber con nosotros un Gandangyu. De lo contrario, vuélvanse por donde vinieron. Aunque no sabía que era él, Gandangyu recordaba que en la cena benéfica anterior, Yan Mingyu no tenía mala capacidad para beber, así que llamé directamente a la directora Yan. Ella, al conocer los detalles, aceptó sin dudar. Conduciendo el coche del gerente Zhou, llegó al departamento del proyecto y me miró fijamente, sin pestañear. ¿Cómo lo lograste? Me rasqué la cabeza y levanté 2 dedos. Directora Yan, me basé en 2 palabras: sinceridad. Los dos entraron juntos en la aldea Li. Los aldeanos ya habían encendido una hoguera y estaban matando a un cerdo gordo. Miré el perfil de Yan Mingyu y sonreí. Era la primera vez que veía una expresión tan infantil en ella. Poco después, el viejo San Yanwu salió, seguido por 2 aldeanos que cargaban una tinaja de vino. Señorita, ha sido muy atenta. Al terminar de hablar, los 2 aldeanos cortaron la hiel del cerdo con un cuchillo. Dejó caer la bilis negra en el vino. Sabía que Yan Mingyu tenía manías de limpieza y que en el fondo pensaba que esa forma de beber era muy antihigiénica. Así que hablé primero: abuelo, nuestra jefa casi nunca bebe alcohol. Él bebe un tazón y el resto es para mí, ¿qué tal? Después de que el anciano aceptara, Yan Mingyu levantó el vino descolorido, respiró hondo y lo bebió de un trago. Cuando terminaron todos los tazones de vino, sentí que todo el pueblo giraba. Yan Mingyu me sostuvo, que tambaleaba. Y se conmovió un poco, sin entender por qué me esforzaba tanto. ¿Y un hombre así? ¿Cómo podría traicionar a su esposa? Al día siguiente, cuando desperté, todavía tenía la boca seca. Apenas abrí mi número privado en el teléfono. Apareció un montón de mensajes, todos del bufete de abogados instándome a divorciarme. Como no había tenido contacto estos 2 días, pensaron que no aceptaba. Respondí que me pondría en contacto cuando estuviera libre, y volví a apagar el teléfono. Creí que el asunto ya estaba resuelto, pero alrededor de las 3 de la tarde, cuando conducía de vuelta a la ciudad con la señora Yan, ya eran casi las 10. Una gran roca rodó desde la montaña. Inmediatamente le pedí a la señora Yan que se sujetara. Pisé el acelerador a fondo para intentar pasar, pero en el camino de enfrente había esparcidos clavos afilados. Las ruedas se pincharon al instante, y el coche se precipitó por la pendiente de la montaña. Entre vueltas y giros, solo escuchaba los gritos de Yan Mingyu en mis oídos. Pasó un minuto entero hasta que el coche llegó al suelo. Sin pensarlo, sabía que esto era obra de Liu Nanyan. No esperaba que pudiera hacerle algo así a su propia hija biológica. Soportando el dolor, forcejeé para abrir la bolsa de aire. Agarré con fuerza la puerta trasera y, usando todas mis fuerzas, logré abrirla. Yan Mingyu estaba atrapada en el asiento trasero con los pies hacia arriba, desde el pecho hasta el abdomen. Comprimida por el asiento. Su rostro, normalmente hermoso, se había vuelto pálido por la pérdida de sangre. Olía a gasolina penetrante. En unos segundos más, el coche ardería. No me hagas caso. Miré la gasolina que se filtraba sin parar, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Finalmente recordé que, cuando era guardia de seguridad, tenía una porra extensible que solía guardar al lado del asiento del conductor. La saqué rápidamente, la inserté en la rendija del asiento y la forcé. No te vayas. No dejaré que mueras. Las venas de mi frente saltaban. Finalmente logré separar el asiento a la fuerza. Yan Mingyu, sintiéndose más ligera y sin fuerzas en sus extremidades, cayó suavemente en mis brazos. La levanté rápidamente y me alejé del coche, después de correr unas decenas de metros. La deposité suavemente en el suelo. Luego me di la vuelta y corrí de regreso. Ahora debía recuperar los suministros médicos del maletero, o de lo contrario ambos moriríamos desangrados. Aquí. Ten cuidado. Yan Mingyu miraba las llamas que brotaban del coche. Con el corazón encogido. Por suerte, el maletero aún se podía abrir. Saqué rápidamente lo necesario y eché a correr. Una brillante bola de fuego se elevó al cielo, y la presión de la explosión me hizo tambalearme, con la espalda llena de cortes por los fragmentos, pero al fin, tambaleándome, llegué frente a Yan Mingyu. Al verme regresar, ella se sintió algo más tranquila. Sacó el teléfono para marcar el número del gerente Zhou, pero descubrió que no había señal. El cielo se iba oscureciendo, y con el viento de la montaña soplando de vez en cuando, en los ojos de Yan Mingyu se había instalado cierta desesperación. «Inyu, ¿qué hacemos? Así, seguramente moriremos atrapados aquí». Al ver esto, la consolé. «Señora Yan, tranquila, la sacaré de aquí. No en vano fui explorador durante 5 años. La supervivencia en la naturaleza es pan comido para mí». Yan Mingyu asintió. Hábilmente, con árboles secos. Encendí una fogata y coloqué algunas trampas sencillas alrededor. Después de hacer todo eso, volví junto a la señora Yan. Y le pregunté si se sentía mal en alguna parte. Yan Mingyu sonrió amargamente. «No sabría decirte exactamente dónde me duele. Quizás podrías revisarme».
Eché un vistazo general a la piel expuesta de la señora Yan, cada parte tenía heridas de diversa gravedad. Después de darle algunas indicaciones, comencé a revisarla de arriba a abajo con cuidado. Confirmé que solo eran heridas superficiales, sin otros problemas, y me tranquilicé. Yan Mingyu no sabía qué sentir, pensó que incluso en ginecología hay médicos hombres, y se calmó. ¿Puedo hacerte una pregunta? Su rostro estaba sonrojado. ¿Te esfuerzas tanto? ¿Es que te gustó? Yan Mingyu aún pensaba que yo tenía un matrimonio infeliz. Y que lo que vio aquel día en la plaza de la música era que yo estaba teniendo una aventura. Sonreí ligeramente. Inyu negó con la cabeza, gerente Yan, no me atrevería a gustarme nadie, y mucho menos usted. Yan Mingyu, sin pensarlo, preguntó directamente, ¿por qué? Y al instante se arrepintió. Decir eso daba a entender que ella deseaba que a él le gustara. En cambio, yo mostraba total tranquilidad. En realidad, solo intentaba conservar mi trabajo. Entre nosotros dos. ¿Hay tanta diferencia económica, como podría permitirme aspirar a usted? Al escuchar la respuesta, Yan Mingyu respiró aliviada. Pensó que si él realmente tuviera alguna intención, al volver cambiaría de guardaespaldas, no por la condición económica que mencioné, sino porque no soportaría a un hombre que pudiera ser infiel. Aunque Yan Mingyu no entendía por qué yo podía llegar a tal extremo. Por un salario, tras un silencio dijo, mientras trabajes bien. No te despediré. En ese momento, desde lejos llegó un grito agudo. Debía ser un animalito que había caído en la trampa que preparé antes. Avisé a la gerente Yan y me levanté para ir. Poco después, regresé cargando un puercoespín. Yan Mingyu, que se había quedado en el lugar, quería venir conmigo. Pero estar sola en ese entorno la asustaba. Al verme regresar, preguntó desconcertada. Mirando el puercoespín en mi mano, ¿qué es eso? Arrojé el puercoespín al fuego. Y cuando estuvo bien cocido, lo corté en trozos con un cuchillo militar y los ensarté en ramitas. Se los ofrecí a Yan Mingyu, esto es puercoespín. Podemos darnos un buen banquete. Tomando la brocheta, Yan Mingyu dudó, pero al verme comer a grandes bocados, con tanto apetito, finalmente se animó a llevarla a sus labios. Y dar un pequeño mordisco. Después de comer, Yan Mingyu miró a su alrededor, todo oscuro. Sintió miedo, ¿y si necesito ir al baño? No puedo pedirle a Inyu que me acompañe. Debería haber contratado a una guardaespaldas mujer. Al verla fruncir el ceño y negar con la cabeza, supuse lo que pensaba. Gerente Yan, voy a encender una fogata allá, y entonces. Jeje, usted haga lo que necesite. Con la luz, Yan Mingyu se sintió mucho más valiente. Al poco rato, suspiró aliviada. Pero entonces, desde el valle llegó un fuerte estruendo. Ella se subió apresuradamente los pantalones y salió corriendo detrás de mí. Mi rostro también se tornó muy sombrío. Con razón el valle está tan pelado, debe de ser porque las inundaciones bajan a menudo. Agarré la bolsa de medicamentos del suelo. Gerente Yan, sígame rápido. Yan Mingyu me siguió apresuradamente. Ambos empezamos a escalar la pendiente. Pero ella, que nunca había caminado por un camino de montaña así, apenas había avanzado 100 metros. Cuando se torció el tobillo, al verlo, un poco resignado, regresé. Gerente Yan, la llevaré a cuestas. Sin embargo, Yan Mingyu, esa mujer que siempre había sido tan fuerte, se negó a que la cargara. Viendo que la inundación se acercaba, solo pude alzar la voz con un tono un poco más firme, no hay tiempo, gerente Yan, obedezca. Sin importar lo que pensara, la levanté a la fuerza y eché a correr. Yan Mingyu, entre vergüenza y enfado, cerró los ojos, consolándose a sí misma, menos mal que nadie me ve. Mientras corríamos, de repente me preguntó, ¿amas a tu esposa? Me quedé atónito, sin saber qué responder. No podía decir que ni siquiera recordaba el rostro de mi esposa. Tartamudeando, dije sí. Yan Mingyu soltó un resoplido frío, dejándome desconcertado. Por suerte, su atención se desvió hacia el teléfono. Hay señal. Finalmente contactó al gerente Zhou, pidiéndole que trajera a alguien al valle para rescatarnos. Pero antes de que pudiéramos alegrarnos demasiado, al mismo tiempo, desde arriba llegaron las voces del gerente Zhou y los demás. Sin embargo, el árbol torcido tembló, parecía no soportar el peso de los dos. Decidí de inmediato deslizarme por la rama y agarrar con fuerza las raíces con las manos para evitar que se rompiera, sabiendo que probablemente moriría. Esbocé una sonrisa y dije, gerente Yan, si muero, ¿cuánto será la indemnización? Pero Yan Mingyu me agarró con fuerza la muñeca, ni un centavo. No permito que mueras. En apenas un instante, el agua ya me llegaba al pecho. Yan Mingyu incluso tenía lágrimas en los ojos. Si realmente moría, ella podría sentirse culpable de por vida. Así que extendió la otra mano y también me agarró del cuello de la camisa. Arriba, el gerente Zhou y los demás seguían instándola a soltarme, que no sacrificara su vida por un simple guardia de seguridad. Mirando el árbol torcido que se hundía lentamente, yo también hablé sin pensar, gerente Yan, no haga esto. Podría llegar a enamorarme de ti. En este momento, mi corazón está indescriptiblemente conmocionado. Nunca imaginé que la dueña multimillonaria me valoraría tanto. Por otro lado, Yan Mingyu, para despertar mis ganas de vivir, me habló con un tono provocador. Bien,
Si logras conquistarme, te daré toda mi empresa. Solté la mano apretada de Yang Mingyu, pero justo en ese momento crítico, el gerente Zhou finalmente lanzó la cuerda. Yang Mingyu la atrapó y, sin pensarlo, la enrolló en mi muñeca. Yo también reaccioné rápido. Agarré el brazo de la gerente general Yang con fuerza. Mientras los empleados de arriba comenzaban a tirar, los dos logramos salir del apuro. Escalamos desde el fondo del valle y nos llevaron al mejor hospital de Anning. Al día siguiente, el gerente Zhou me trajo un teléfono nuevo y ropa. Después de dejarlo, me preocupé por la seguridad de la gerente general Yang. No tomé en serio lo que dije. Al verme indiferente, respiré aliviado en secreto. Si este tipo guardaba rencor y hablaba mal de mí con la gerente general Yang, entonces su puesto de gerente estaría perdido. Unos días después, Yang Mingyu y yo nos recuperamos casi por completo y regresamos a la empresa. Recordé que había prometido contactar al abogado cuando tuviera tiempo, así que le pregunté directamente. Tengo la tarde libre. ¿Dónde nos vemos? Tras recibir su respuesta, fui al salón de té acordado. Una mujer vestida con un traje negro profesional me esperaba allí. Señor In, buenos días. Soy Fan Lin. Nos dimos la mano simbólicamente y pregunté casualmente. ¿Mi esposa y yo nos divorciamos? Al escuchar mis palabras, Fan Lin pareció muy sorprendida. ¿No sabe usted la identidad de su esposa? Al verme negar con la cabeza. Ella evitó el tema por iniciativa propia. Mientras yo firmara el acuerdo, su trabajo estaría hecho. No había necesidad de complicar las cosas. Después de que firmé, ella finalmente explicó. Que el mes que viene, el mismo día, traiga el certificado de matrimonio y otros documentos, y complete el proceso con mi esposa. Entonces el matrimonio se disolvería oficialmente. Por otro lado, Yang Mingyu estaba al teléfono con su abuelo. El anciano seguía parloteando al otro lado, insistiendo en que se mudara pronto con su esposo. Y que le diera varios nietos a la familia Yang. Yang Mingyu respiró hondo y dijo con seriedad. Planeo divorciarme de él. Este viejo me había asignado al grupo CI precisamente porque temía que su nieta lo rechazara. Quería crear oportunidades para que nos conociéramos. Entonces preguntó a escondidas, ¿por qué? Al oír la palabra, feliz, Yang Mingyu se enfadó. Solo lo vi una vez. En ese momento, él estaba abrazado a otra mujer. ¿Cómo iba a sentirme feliz? Viendo la determinación de Yang Mingyu, su abuelo, como tal, no podía obligar a su nieta. Solo pudo decir que ese chico no tuvo suerte. Al colgar, Yang Mingyu recibió una carta del bufete. Vio que aún había un mes de reflexión y dejó el teléfono a un lado. Yo, al salir del salón de té, recién llegado a la aldea urbana, recibí una llamada de Sumen, quien me llamó en voz muy baja, pidiéndome que le ayudara a recuperar el vídeo grabado ilegalmente. Me di una palmada en la frente. ¿Cómo pude olvidar esto? Dicho esto, monté en mi moto eléctrica y fui a la casa del hombre que grababa. También vivía en la aldea urbana. Cuando llegué, pateé la puerta y entré. Al verme, maldijo, tiró el cigarrillo y corrió hacia la ventana para escapar. Pero lo derribé de una patada y cayó al suelo. ¿Dónde está lo que grabaste? Sácalo. El tipo intentó negarlo, pero tras unos golpes, confesó. No me pegues. Ya le di todos los vídeos al hermano Lon. Fruncí aún más el ceño. El hermano Lon era el dueño del club nocturno de la aldea urbana, no un pequeño delincuente como este. Si iba a buscarlo así nomás, no me iría bien. El hombre que grababa tartamudeó y explicó que el hermano Lon tenía un gusto especial. Así que usó los vídeos para saldar su deuda con él. Al oír esto, me sentí en un aprieto. Pensé que el hermano Lon era el esposo misterioso de la jefa, por eso quería divorciarse. ¿Quién aguantaría esa costumbre? Llamé a Sumen para contárselo, y su voz sonó entre lágrimas. Con voz llorosa, tengo un poco de miedo. ¿Puedes venir a acompañarme? Sin pensarlo mucho, llamé un taxi y fui a la puerta de la casa de Sumen. Unos minutos después, ella salió con una bolsa. Disculpa. Acabo de comprar algunas cosas. Su atuendo de hoy me hizo sentir un poco agitado. Después de todo, acababa de divorciarme y gozaba de buena salud. Entramos al ascensor. Sumen tomó la iniciativa de hablar sobre mi esposa y yo. Dijiste que ibas a divorciarte, ¿cómo va eso? Me encojo de hombros. Ya firmé, con mis condiciones. Las chicas que se interesen por mí deberían ser más raras que un panda gigante. Pero lo que dijo Sumen me dejó helado. Quizás yo sea ese tipo de persona, dijo, y entró primero al ascensor. Me quedé mirando a Sumen sin entender. ¿Qué quiso decir? ¿Estaba yo imaginando cosas? Cuando llegué a su casa, Sumen me preparó 2 platillos y me sirvió una copa llena de licor fuerte. Después de unas copas, empecé a sentirme borracho, y finalmente perdí el conocimiento. Al día siguiente, cuando abrí los ojos, vi a Sumen acostada a mi lado, con varias marcas en su cuello. Me sobresalté y me senté, con la cabeza dando vueltas, sin saber si esto era bueno o malo. Sumen, en cambio, parecía muy tranquila. Los dos estamos solteros ahora, y además anoche estábamos borrachos. Me rasqué la cabeza con vergüenza y al final logré decir, me haré responsable contigo. Sumen apoyó suavemente su cabeza en mi hombro, lo que me hizo saltar el corazón, y lentamente me incliné para besarla en los labios.
Sin embargo, de repente mostró una expresión cautelosa. Lo siento, hace mucho que no tengo novio. Me cuesta un poco acostumbrarme. Yo me quedé perplejo, sin entender. Si ya estábamos en esa situación, ¿qué tenía de malo un beso? Sumen apretó los labios. Como si quisiera decir algo pero se contuviera. Inyu, mejor no pensemos en eso por ahora, ¿vale? Todavía tengo esos vídeos en manos de otros. Al oír esto, mi preocupación anterior por el hermano Lon se disipó por completo, y hablé con confianza, tranquila. Seguro que lo recupero para ti. Después de que me fui, Sumen se levantó un momento después. Su teléfono privado no paraba de sonar. Al otro lado estaba la madre de Sumen, diciendo que un hombre llamado Beijie esperaba que se casaran pronto, y también preguntó sobre el asunto de los vídeos. Sumen respondió con indiferencia. Con despreocupación, tranquila, anoche emborraché a un hombre muy hábil. Ella cree que hicimos eso, dijo Sumen con calma, y va a ayudarme a recuperarlos. Después de colgar, el rostro de Sumen se volvió un poco complicado. Aunque no tuviera prometido. Tampoco podría estar con Inyu. No tenía coche ni casa, y no podría darle a su madre la riqueza que quería. Este tipo de hombre honesto también es bastante triste. Suspiró y se puso el traje de trabajo. Salió de la habitación. Al llegar a la empresa, la señorita Yan me pidió que llevara el coche al hospital. Para hacerme otro chequeo, y también me dio un bono por resolver el incidente del pueblo de Lee. Eso fue suficiente para pagar todas mis deudas. Pensé, ya que he aceptado su dinero. Quería hacer algo por la jefa. Así que mencioné sus hemorroides. Señorita Yan, de verdad tengo una manera de curarla. Después de explicarlo, Yan Mingyu finalmente creyó que no estaba intentando aprovecharme de ella. Estacionó el coche frente a un hotel y entramos juntos. ¿Me siento o me acuesto? Saqué una aguja de plata reluciente, la rocié con alcohol. Siéntate nomás. Pero abre la boca un poco más. Luego insertó la aguja de plata en el punto de acupuntura dentro de su boca. El dolor hizo que Yan Mingyu inhalara con fuerza. Afortunadamente, en poco tiempo. Retiré la aguja y el alcohol. De vuelta en la empresa, ella sintió que el dolor había disminuido bastante. Planeaba invitarme a cenar después del trabajo para agradecerme. Pero al salir de la oficina, me vio hablando por teléfono con una expresión llena de cariño. Era mi prima, la que conocí en la plaza de música hace unos días. Yan Mingyu sintió un poco de molestia, pensando que yo estaba siendo infiel otra vez, y pasó a mi lado con cara inexpresiva. Aunque me pareció extraño, lo importante era lo otro. Le dije a Sumen que iría a ver al hermano Lon en un rato. Luego también salí de la empresa. Cuando llegué en mi moto eléctrica a la puerta del club nocturno. Ya estaba lleno de coches de lujo. Justo cuando pensaba que uno de los BMW me resultaba familiar, vi al esposo de mi exnovia Lilu. Parado allí, sentí una ira inexplicable y di unos pasos hacia él. ¿Vienes a un lugar así? ¿No te da vergüenza con Lilu? El esposo de Lilu, que subía las escaleras, volvió la cabeza. Con un destello de sarcasmo en los ojos. Ah, eres tú. Le devolví una mirada feroz y dije. Lilu se casó contigo, así que trátala bien. Aunque no sea una señorita de buena familia. Al menos es mejor que las mujeres de aquí. No sabía qué sentir en ese momento. Antes de que Lilu me traicionara. Ella lo era todo para mí. La tenía en la palma de mi mano, temiendo que se cayera, en mi boca, temiendo que se deshiciera. Pero al final se casó con este hombre. Él no la ama de verdad. Quizás se casó con ella solo por la novedad. Ahora que se ha cansado, sale a perder el tiempo. Un hombre al lado del esposo de Lilu me miró con desconcierto. Y preguntó, GCKO, ¿quién es ella? ¿Amigo tuyo? Jaja, un perro faldero de Lilu la aduló durante 4 años enteros y ella nunca le hizo caso. Kaogi sonrió con indiferencia, luego me dedicó una sonrisa íntima y dijo, bueno, pequeña. No te metas en lo que no te importa. Lilu ahora es mi esposa. Yo hago lo que quiero afuera. Mientras ella no venga a buscarme para armar pleito, tú no tienes derecho a meterte. Dicho esto, se fue con unos amigos hacia el salón resplandeciente. Mis puños ya crujían de rabia. Si no fuera porque esta noche tengo algo más importante que hacer, sin duda le daría una lección a este sinvergüenza. Pasó un rato. Solté un suspiro de alivio y también me dirigí hacia el salón. De repente, un guardia de seguridad corpulento me detuvo, cara nueva, ¿primera vez aquí? ¿Tienes tarjeta VIP? No, negué con la cabeza. No pude evitar preguntar, ¿no se puede entrar sin tarjeta VIP? El guardia, sin expresión, hizo un gesto con la mano. Claro, incluso un mosquito necesita tarjeta VIP para entrar. Entonces sacaré una después. Dicho esto, caminé tranquilamente hacia un lugar alejado y me metí por un callejón al lado. Me escabullí por la puerta trasera hasta llegar al lujoso salón privado del paraíso nocturno, y arrojé dentro a los 2 guardias que había noqueado en la entrada. Allí vi a un hombre de chaleco gris, de aspecto feroz, sentado entre 2 chicas guapas vestidas con ropa femenina. Supongo que este era el dueño del club nocturno, Jianlong. En ese momento, Jianlong también me vio y entrecerró los ojos. Hermano, tienes un buen par de agallas. Atreverse a causar problemas en mi territorio. Respondí con firmeza pero sin humillarme, hermano Lon, no quiero causar problemas. Solo quiero pedirte algo, y me iré enseguida.
¿Estás loco? ¿Sabes qué lugar es este? Antes de que Qianlong pudiera hablar, el esposo de Lilu me gritó. No es de extrañar que Lilu no lo quisiera, este tipo es realmente ridículo, no sabe cuánto vale. Se atreve a pedirle algo al jefe del paraíso nocturno. Resoplé con desdén, agarré una botella de licor de la mesita. Y se la estampé en la mano al esposo de Lilu. En cuanto entré, vi a este perro. Con la mano en la pierna de la chica de al lado. Cao Gui se cubrió la mano, los ojos muy abiertos. Incrédulo de que un simple guardia se atreviera a actuar bajo la mirada de Qianlong. Los otros jefes también mostraron expresiones de asombro, pensando para sí, este tipo es realmente valiente. Atreverse a golpear a su primo delante del hermano Lon. Bien, hermano, tienes valor. Qianlong parpadeó ligeramente, soltó un anillo de humo y cambió el tono. Pero si no me das una explicación satisfactoria. Me temo que solo saldrás horizontal. Su esposa fue mi novia antes. Él viene aquí a escondidas de su mujer a divertirse. Eso no me parece bien. ¿Suficiente? Dije con calma. Si quisiera irme, me temo que el paraíso nocturno no podría retenerme. Pero antes de irme, todavía tengo que recuperar el vídeo de Sumen. Qianlong, al ver mi actitud serena. Sonrió, hermano, tienes buena técnica y valor. Arrodíllate y pídeme perdón, y lo de esta noche queda olvidado. Además, puedo aceptarte como subordinado. Vine a pedirte algo, no a arrodillarme. En ese momento, en la entrada principal, aparecieron decenas de hombres corpulentos con armas, mirando con ojos amenazadores. Qianlong volvió a hablar fríamente, si no lo haces, ¿crees que podrás salir vivo de aquí? Mantuve el rostro imperturbable, apuesto a que no te atreves. Eres un loco. Dijo Qianlong mientras volvía a sentarse en el sofá. Como él mismo había dicho, tenía dinero y poder. Su vida era preciosa, ¿cómo iba a armar un escándalo por algo tan pequeño? Finalmente preguntó con impaciencia. Chico, ¿qué es lo que realmente quieres de mí? Un vídeo, algo que le pidieron a alguien que grabara. Ah, sí, él vive en la casa de alquiler de la calle oeste. ¿Te refieres a lo que me dio Madame? Qianlong pensó un momento y preguntó, ¿qué relación tienes con la chica del vídeo? Pensaba usar ese vídeo para traerla a trabajar a mi club nocturno. Al oír esto, mi voz se volvió más fría, es mi amiga. Te aconsejo que ni se te ocurra meterte con ella. Qianlong se encogió de hombros. Ah, es tu amante. Qué buen cuerpo tiene. Pero si te devuelvo el vídeo así nomás, ¿no quedaría mal ante los demás? Entonces, ¿qué quieres que haga? Pregunté frunciendo el ceño. Qianlong habló con voz siniestra, originalmente iba a pedirte que te encargaras de alguien. El hecho de que hayas llegado aquí sin que nadie se diera cuenta demuestra que tienes habilidad y valor, deberías poder hacerlo. Pero ahora ya no hace falta tanta molestia. Ellos vendrán en un rato. Si los ahuyentas, te devolveré el vídeo. ¿Quiénes son? Preguntó Ullidi. Ellos llegarán y lo sabrás. Ven a tomar unos tragos. Qianlong señaló el whisky de alta gama en la mesita. Definitivamente no podía competir con Qianlong. Claro, ya vi el vídeo. No sirve de nada negarlo. Lleva al director Cao a que le curen la herida. Dicho esto, Qianlong giró la cabeza hacia la chica a su lado. Primo. Yo, Cao Gui, estaba lleno de resentimiento. ¿Acaso iba a recibir 2 botellazos en vano? Si no cumples con lo que te encargué. Naturalmente te haré justicia, dijo Qianlong con tono frío. Lo entiendo. Cao Gui asintió y me miró con ferocidad. Chico, estás muerto. Sonreí con desdén y levanté el brazo. Cao Gui pensó que iba a agarrar otra botella para golpearlo, y dando un traspié, salió corriendo hacia la salida. Inútil. Qianlong murmuró 2 palabras. Él había vivido en el filo de la navaja y admiraba a los valientes y hábiles. No a tipos como el marido del IRU. Además, los dos estaban emparentados por un parentesco lejano y retorcido. Qianlong no le daba importancia. Hermano, ¿a qué te dedicabas antes? Qianlong apartó la mirada. Miró a Inyu con interés. Fui soldado, repartidor de comida, ahora soy guardia de seguridad. Respondí con franqueza. ¿Te interesaría trabajar conmigo? Qianlong llevaba varios años sin ver a alguien como Inyu. Mi trabajo actual está bien. Lo rechacé de plano. Él también había sido soldado, ¿cómo iba a mezclarse con gente de Lampa como Qianlong? Entonces no insisto. Qianlong sonrió, luego levantó su copa. Dijo a los otros jefes, brindemos. Dentro de un rato veremos cómo se desempeña este hermano. Está bien, hermano dragón. Los jefes asintieron, pero en su interior no le daban importancia. 10 minutos después, un fuerte estruendo llegó a los oídos de todos. Qianlong se levantó de un salto. ¿Alguien se atreve a intentar derribar mi propiedad? Bajen todos conmigo. Sí, hermano dragón. Los subordinados de Qianlong se separaron a ambos lados. Cuando él salió, todos lo siguieron escaleras abajo. En el salón, Qianlong miró sombríamente hacia la entrada principal. Tras unos segundos, dijo fríamente, alguien quiere demoler mi club nocturno. Hermanos, ¿qué hacemos? Los subordinados de Qianlong también eran un grupo de temerarios sin miedo a la muerte. Ya que alguien se atreve a molestarnos, naturalmente se despertó su ferocidad. Primero que este hermano intervenga. Si no puede resolverlo, entonces ustedes actúan. Qianlong asintió satisfecho.
En realidad, no esperaba que Inyu pudiera ahuyentar a los demolicionistas. Quería que se diera por vencido. Que dejara de molestarlo por ese vídeo, acompañado por el sonido nítido de tacones golpeando el suelo. Una figura madura, acompañada de un grupo de jóvenes de azul, entró. La mujer madura se presentó primero, grupo Jinyan, Liunanyan. Yo estaba al final del grupo. Liunanyan tenía toda su atención en Qianlong. Parecía no haberme visto. Nunca imaginé que la famosa dueña del grupo Jinyan fuera una mujer. Qianlong miró a Liunanyan con sarcasmo. ¿Y que si es mujer? Tú también eres mujer, ¿no puedes dar a luz? Liunanyan no solo era cruel, también tenía buena labia. De lo contrario, no habría logrado en solo medio mes fundar el grupo Jinyan para enfrentar al grupo Xiai de Yan Minyu y además obtener del gobierno el proyecto de demolición del barrio urbano. Las palabras sobran, hermano. Ayúdame a echar a esta gente y les devolveré el vídeo. Qianlong giró la cabeza. Usó a propósito a Inyu, un desconocido, para fastidiar a Liunanyan. De acuerdo. Respondí y salí de detrás de la multitud. Liunanyan se quedó atónita. ¿No eres el guardaespaldas de mi hija, la directora general Yan? Hija, directora general. Seguramente no existiría una madre como tú, que quiere matar a su hija, dije con tono calmado. Al oír esto, Liunanyan mostró incredulidad en su rostro. ¿Qué sabes tú, un extraño, de los asuntos entre madre e hija? Cierto, no me importa lo tuyo con la directora Yan, pero el asunto de esta noche. Tengo que intervenir. En un minuto, sal de aquí con tu gente. Señalé la entrada. Vaya, este chico tiene agallas para hablarle así a Liunanyan. Además, Liunanyan es de la familia Liu. Se dice que también tiene contactos con el clan Sato de Japón. Este tipo tan arrogante probablemente no sabe cómo se escribe la palabra muerte. La gente en el salón murmuraba. En sus ojos. Inyu era un huevo, ¿cómo podría chocar contra la roca de Liunanyan? ¿Qué pasa si no me voy? Liunanyan entrecerró los ojos, con una mirada tan afilada como cuchillos. Entonces que vengan todos juntos. Dicho esto, señalé al grupo de japoneses que estaban detrás de Liunanyan. Liunanyan, respaldado por ellos, se atrevía a demoler a la fuerza el club nocturno de Wojianglong sin miedo. De repente, un joven de aspecto vulgar maldijo, sintiéndose profundamente humillado. Liunanyan mantenía una expresión fría, sin decir una palabra. Fui yo quien habló primero. Te quedan 30 segundos. Nos vamos. Tras unos 10 segundos, Liunanyan agitó el brazo. Se dio la vuelta y se fue. Conocía demasiado bien la capacidad de combate de Inyu, quien había dejado medio muerto a Sato Irán. Todavía yacía en el hospital. Si estas 10 personas terminaban también en el hospital esta noche, probablemente Sato Irán le arrancaría la piel. Apretando los dientes con rabia, se fue llevándose a sus hombres. Fuera del salón. Todos en el salón se miraron unos a otros, sin poder creer lo que veían. ¿No es posible? ¿Qué clase de persona es este tipo? En ese momento, Kaogi acababa de vendarse la cabeza. Y bajó corriendo sin poder esperar. Primo, ¿y ese tipo? ¿Se escapó o no? ¿Lo mataste por mí? El primo Kaogi, al ver que nadie le hacía caso, se abrió paso entre la multitud hasta llegar junto a Wojianglong. Y elevó la voz de nuevo. ¿Qué primo ni qué leches? Qianlong se giró y le dio una bofetada, que cayó con fuerza en la cara del marido de Lilu. Quizás Inyu era solo un guardia de seguridad común y corriente. Pero su capacidad de combate probablemente había alcanzado un nivel que él mismo no podía imaginar. De lo contrario, no habría podido hacer retroceder a Liunanyan con solo unas pocas palabras. ¿Y encima matarlo? Sería más fácil que él me matara a mí. Kaogi se cubrió la cara. Completamente desconcertado, con la boca abierta de forma ridícula como un payaso. Dadle una paliza y echadlo. Si vuelve a poner un pie en mi club, le rompo las piernas, dijo Qianlong con frialdad, mirando al marido de Lilu. Ya que Wojianglong había dado la orden, sus hombres no dudaron. Y comenzaron a golpear sin piedad al marido de Lilu. Por otro lado, Qianlong, con una sonrisa, hizo un gesto de por favor, hermano, subamos al piso de arriba. Asentí y seguí a Qianlong de vuelta al salón privado del piso superior. Hermano, aún no me has dicho tu nombre, dijo Qianlong con un tono extremadamente cortés. In, como el In del primer emperador, Yu, como el universo, respondí con indiferencia. Hermano In, qué nombre tan imponente. Siéntate, voy a la oficina de arriba. A buscar la memoria USB, dijo Qianlong con una sonrisa, y luego salió. Al momento siguiente, un grupo de chicas entró abriendo la puerta. Todas tenían la piel blanca. Un aire puro, y sin la más mínima muestra de vulgaridad. Si estuvieran en una escuela, serían casi todas del nivel de chicas más populares. Hermano, has trabajado duro. Te acompañaremos a tomar unas copas. Hermano, te daré un masaje. Varias chicas guapas. Se dividieron las tareas, unas servían vino, otras masajeaban los hombros. Al ver la escena frente a mí, por un instante, sentí una ligera vacilación en mi corazón. Sabía que si quería, podría pasar la noche con alguna de esas chicas. Pero, de ser así, ¿en qué me diferenciaría de un perdedor como el marido de Lilu? Al pensar en esto, moví la mano suavemente. Salid. Hermano, ¿hemos hecho algo mal? Las chicas se pusieron nerviosas al instante.
Incluso tenían lágrimas en los ojos, parecían tan encantadoras que daban pena. No tiene que ver con vosotras. Soy un hombre casado, no puedo ser infiel a mi mujer. No tuve más remedio que sacar a mi esposa de medio divorcio. Hermano Yu. Eres un buen hombre. La mirada de las chicas cambió ligeramente, y mordiéndose los labios, salieron del salón. Jianlong, que estaba en la puerta del salón, al ver que la estrategia de la belleza no funcionaba, llenó su rostro de sonrisas al instante. Y entró, hermano, aquí tienes lo que pediste. ¿Esto es todo? Tomé el USB, lo puse en la palma de mi mano y lo observé. Hermano, tranquilo. No tengo ninguna copia de seguridad, dijo Jianlong de inmediato. Tampoco me importa que tengas copias, respondí con indiferencia, guardándome el USB en el bolsillo. Y salí directamente del salón. Al llegar afuera del club nocturno, conecté el USB a mi teléfono. Y pronto aparecieron varios vídeos, grabados con gran claridad. El esbelto cuerpo de Sumen quedaba completamente al descubierto. No pude evitar tragar saliva, nunca imaginé que el cuerpo de Sumen bajo su ropa de oficina era tan tentador. Me preguntaba si esta noche, estando sobrio, podría. De repente, el teléfono en mi bolsillo vibró. Sumen me había enviado un mensaje de texto. Pareja, ¿fuiste a ver a hermano Lon? ¿Cómo te fue? Le respondí tecleando. Tengo el vídeo, ya voy. Ella respondió al instante. Bien, te espero. Dejé el teléfono con cierta expectativa en mi corazón. Monté en mi moto eléctrica y me dirigí hacia el apartamento de Sumen. Al pasar por la farmacia, de repente recordé algo, así que me detuve y entré. Las medidas de protección necesarias debían estar presentes, pero lo hice en secreto. En la puerta del apartamento de Sumen. Ella abrió la puerta. Tal vez acababa de bañarse, su cabello aún estaba un poco húmedo. Llevaba un camisón de terciopelo. Entra. Sumen, aquí está el vídeo que te robó ese tipo. Saqué la memoria USB del bolsillo, y sin querer, también saqué lo que había comprado en la farmacia. Se cayó al suelo. Me sentí extremadamente avergonzado. Pero por suerte, la atención de Sumen estaba completamente en la memoria USB. La tomó, la examinó un par de veces y preguntó. ¿Lo has visto? ¿Es auténtico? Es auténtico. Tampoco fue a propósito, solo temía que me dieran uno falso. ¿Y las copias de seguridad? Preguntó Sumen de nuevo. No debería haberlas. Hermano Lon lo dijo personalmente. Le hice un favor, no tenía por qué mentirme. Bien, entonces vete. Ah, y llévate lo que está en el suelo, dijo, y luego empujó con el pie lo que había caído al suelo. Tomé avergonzado las cosas del suelo. Las recogí, y con descaro, dije, ¿puedo quedarme aquí esta noche? ¿Quieres acostarte conmigo? Preguntó Sumen directamente. Oye. No hemos. Sonreí con vergüenza, sin saber qué decir. Sumen puso cara de indiferencia y dijo, anoche estabas tan borracho que no sabías ni lo que hacías. ¿Crees que pudo pasar algo entre nosotros? Además, tengo prometido. No es que porque me hayas hecho un favor, te lo vaya a pagar con mi cuerpo, ¿verdad? No seas ingenuo, Inyu. Yo, Sumen, no soy una persona tan fácil. Además, ya he escrito mi carta de renuncia. Se la enviaré a la directora Yan en un rato. Probablemente no volvamos a vernos. Por último, te doy un consejo, no confíes tan fácilmente en nadie. Especialmente en las mujeres. Sumen me miró con frialdad, dijo eso, y se giró para ir a su dormitorio. Se detuvo un momento y añadió, cuando salgas, cierra bien la puerta. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Mi cabeza zumbaba, y mi cara ardía. Como si me hubieran abofeteado 100 veces en público. Finalmente comprendí por qué Sumen me había emborrachado esa noche. En otras palabras, solo quería usarme para recuperar ese vídeo de manos de hermano Lon. Me calmé un poco. Abrí la puerta y salí al pasillo. Me di una bofetada en público. Luego, con los hombros caídos y amargura en los ojos, entré al ascensor. Al día siguiente, justo al entrar a la oficina de asistentes, vi a Sumen con un conjunto deportivo negro, empacando sus cosas en una caja. Al verme entrar, Sumen dijo suavemente. Inyu, eres una buena persona. De todas formas, te lo agradezco. Guardé silencio y luego respondí. Yo también te lo agradezco. Sumen no pudo evitar preguntar, ¿agradecerme qué? Gracias por darme una lección. Por supuesto, esto lo dije en mi interior, si lo hubiera dicho en voz alta. Solo habría quedado como un perdedor. Finalmente, negué con la cabeza y dije con calma, nada. Entonces me voy. Sumen no añadió nada más. Tomó la caja y salió de la oficina. Poco después, entró Yan Minyu, seguida de una mujer de unos 30 años. De pelo negro. Inyu, esta es tu nueva compañera. Asentí. Hola. La mujer de pelo negro se acercó a mí y extendió la mano activamente. La mujer estrechó mi mano y luego volví a mi asiento. Entra un momento. Por otro lado, Yan Minyu me hizo un gesto con la cabeza, abrió la puerta y entró. En su oficina de presidenta. La seguí y pregunté, directora Yan. ¿Alguna indicación? Prepárate, me acompañas a la ciudad de Suzhou. El avión sale a las 10. Yan Minyu dijo eso y comenzó a teclear en su computadora. Claramente estaba ocupada hoy.
De acuerdo, asentí. Si no hay más, me retiro. Yan Mingyu levantó la cabeza, como si recordara algo. Ah, por cierto, te han subido el sueldo. Además, añadí 5.000, y gracias, tienes buena habilidad médica. La gerente Yan es demasiado cortés. Salí de la oficina de la presidenta, esa jefa guapa está en lo más alto. Fría y sin piedad, pero sus acciones son tan conmovedoras. No solo me dio una bonificación de 600.000, resolviendo mi emergencia, sino que también me aumentó el salario. En cambio, Lilu y Sumen. Les di todo mi corazón, ¿y cuál fue el resultado? Uno me traicionó. El otro me usó. Solo con Yan Mingyu mis esfuerzos obtuvieron la recompensa que merecían. Es guapa y tiene buena calidad humana, pero es una diosa inalcanzable. Seguramente la mayoría de los hombres del mundo no son dignos de ella. Sentí cierta melancolía. También algo de tristeza. ¿Por qué mi camino en el amor es tan complicado? ¿Acaso tendré que vivir soltero toda la vida? Pronto llegaron las 10, y Yan Mingyu y yo subimos al avión rumbo a la ciudad de Suchen. En el viaje de más de una hora, al menos 5 o 6 hombres vinieron a coquetear. Yan Mingyu lo rechazó con el ceño fruncido, sin dejarles espacio para ilusiones. A las 12, el avión aterrizó. Seguí a Yan Mingyu al salir de la terminal del aeropuerto. Justo al llegar afuera, una pareja bien vestida se acercó, sonriendo con mucha amabilidad. Mingyu, al fin vemos a tu esposo. ¿No nos presentas? Él se llama Inyu. El hombre de traje tomó la iniciativa para ayudar a Mingyu y dijo, cuñado, es la primera vez que nos vemos. Aún no nos conocemos bien. Después de comer, llevaremos a la abuela a dar un paseo en familia. Dicen que llevan un año casados, y la abuela ha estado hablando de eso todo el año. Yan Mingyu asintió. Guiados por la pareja, subieron a un buen coche al costado de la carretera. Durante el trayecto, me apoyé en la ventanilla escuchando la conversación de los tres. Resultó que el hombre se llamaba Tan Chungjin, un empresario bastante conocido en Suchen. Pero la relación de Yan Mingyu con él no era de negocios, ella había vivido desde los 3 años. En la familia Tan, al cuidado de la abuela de Tan Chungjin, hasta los 10 años más o menos. Cuando regresó a su hogar, durante esos años intermedios, la familia Yan atravesó sus momentos más turbulentos. La familia Yan no tuvo más remedio que confiar a su nieta biológica al cuidado de la abuela Tan. Por eso, en los siguientes 10 años, Yan Mingyu siempre llamó a Tan Chungjin hermano mayor y a su abuela, abuela Tan. Pero desde que regresó a casa el mes pasado, ha estado ocupada casi todos los días sin parar, hasta hoy. Que por fin sacó tiempo para ir a Suchen a visitar a la abuela Tan. Hace un año, cuando se casó. La abuela Tan ya lo sabía. Fue Yan Mingyu quien, al mediodía de ese mismo día, viajó al extranjero para resolver asuntos de la sucursal. Se fue por todo un año. Anoche, la abuela Tan llamó a Yan Mingyu para preguntar por el esposo de su nieta. Así que tuvo que decirle que lo llevaría hoy para que el anciano lo viera, con casi 90 años. Temía que si se enteraba de que ya se había divorciado de su esposo, se preocupara. No mucho después. El coche de lujo se detuvo frente a la entrada de una finca en las afueras. Al bajar, Yan Mingyu le dijo a Tan Chungjin, hermano mayor, tú y tu esposa entren primero. Yo quiero hablar un momento con Inyu. Entonces tu cuñada y yo iremos a avisarle a la abuela. Tan Chungjin sonrió ligeramente y entró en la finca. Oye, Inyu. Yan Mingyu se mordió el labio mostrando una expresión de disculpa. Anoche no dormí bien. Me quedé dormida en el avión y olvidé decirte que necesito que finjas ser mi esposo. Está bien, respondí con calma. Antes, interpretar al esposo de esta guapa jefa me habría alegrado mucho, pero después de lo de anoche con Sumen, las mujeres, especialmente las guapas, ya no me interesan. Entonces no te equivoques. Toma esto, dirás que es un regalo para la abuela. Yan Mingyu sacó de su bolso una caja elegante. Se sintió un poco molesta, tan guapa era la mujer de este tipo. Que al enterarse de que podría fingir ser su esposo, parecía tan desinteresado, pero solo pudo, con incomodidad, tomarme del brazo. Gerente Yan. Mi cuerpo se tensó ligeramente. Y no sentí ninguna alegría, sino incluso un poco de miedo. Temía que en el contacto con Yan Mingyu fuera cayendo poco a poco, hundiéndome de nuevo en un abismo emocional sin fondo. ¿Acaso fingir ser mi esposo te resulta tan difícil? Yan Mingyu se enojó un poco. Este tipo ya había abrazado a otras mujeres antes, al tomarle el brazo. Su cuerpo se resistía. Suspiré suavemente y forcé mis pensamientos caóticos a calmarse. Para luego entrar con Yan Mingyu a la finca. Apenas habían entrado al patio, cuando vieron a una anciana. Una figura que se movía con agilidad salió corriendo. Abuela, ve más despacio. Tan Chungjin y su esposa, entre preocupados y divertidos, corrieron detrás de la abuela Tan. Yan Mingyu la llamó afectuosamente. También se apresuró a dar 2 pasos y sujetó a la anciana que la había criado durante 20 años completos. Mingyu, ahora eres cada vez más guapa, dijo la abuela Tan, extendiendo su mano llena de arrugas. Acarició suavemente el rostro de Yan Mingyu. Por cierto, ¿dónde está mi nieto político? Abuela, estoy aquí. Me di cuenta de que la abuela Tan no veía muy bien.
Solo podía tocar y sentir con las manos. Rápido, que venga el nieto político. Que la abuela te vea. La abuela Tan giró la cabeza hacia mi dirección y dijo incluso emocionada. Me acerqué, pero como soy demasiado alto, más de 10 centímetros más que Yan Mingyu, tuve que ponerme en cuclillas para que la abuela Tan pudiera tocar mi rostro. Bien. Tal y como dijo el abuelo de Mingyu, eres un chico guapo, dijo la abuela Tan llena de satisfacción. Abuela, esto es un regalo que Mingyu y yo te compramos. No tengo la costumbre de mentir. Puse la caja que Yan Mingyu me había dado en las manos de la abuela Tan, diciendo que la habíamos comprado juntos. Abuela Tan, te la pongo. Yan Mingyu tomó la caja. Al abrirla, había una pulsera de un verde intenso, que claramente era muy valiosa. Mingyu, ya me has comprado demasiadas cosas estos años. Has vuelto a gastar dinero. La abuela Tan acarició suavemente la mano de Yan Mingyu, quien respondió con dulzura, abuela Tan, es solo un pequeño detalle. Chunjin, ¿ya está la comida? Mingyu y el nieto político. Han estado tanto tiempo en el avión, seguro que tienen hambre. La abuela Tan llamó a su nieto. Tan Chunjin se acercó sonriendo, sosteniendo a su abuela. Abuela. Estoy aquí. Desde esta mañana le pedí a la cocina que empezara a preparar. Mingyu, nieto político, vamos. Prueben la cocina de la ciudad de Su. Hoy no se vayan, tienen que terminar de comer. Entendido, dijo la abuela Tan fingiendo severidad. De acuerdo, abuela Tan. No nos vamos. Yan Mingyu también sujetó a la abuela Tan. Bei Wei me miró. Y juntos entraron al salón. En comparación con la cocina de Donghai, la cocina de Suzhou era más ligera, incluso con un toque dulce. Tan Chunjin temía que Mingyu no estuviera acostumbrada. Así que también pidió que prepararan un cuenco de salsa con aceite de chile. La verdad es que ella debía gran parte de su éxito actual a la ayuda de la familia Yan. Por eso con Yan Mingyu era especialmente cálida, y también era muy buena con su cuñado Mingyu. Por un momento me sentí aturdido. Y también un poco culpable, como si fuera un ladrón que hubiera robado. Una felicidad que originalmente no me pertenecía. Un banquete delicioso se me hizo insípido. Por supuesto, en mi rostro seguía mostrando una sonrisa amable. Respondía todo lo que la abuela Tan preguntaba. No hay manera, ser adulto es así de difícil. Acompaña un rato a tu cuñado. Luego nos llamamos por teléfono. La abuela tiene un viejo amigo que también está hoy en el parque. Llevo a la abuela a charlar un rato. Vosotros ide, dijo Yan Mingyu asintiendo. Por cierto, Mingyu, la escuela primaria Waxi donde estudiaste se ha mudado al oeste del parque. La profesora O ahora es directora. También puedes ir a visitarla. Al irse, Tan Chunjin mencionó a la profesora U. Ya es directora. Entonces, cuando pase por el oeste, iré a verla. Yan Mingyu seguramente recordaba a su maestra de primaria. Porque esa época fue la más inocente y romántica de su vida. Yan Mingyu se sumergió en recuerdos del pasado. Miró fijamente al vacío hasta que Mingyu la llamó. Yan Mingyu volvió en sí. Se alisó el cabello largo detrás de las orejas y caminó sin rumbo junto a Mingyu fuera de la mansión. Hoy llevaba un vestido blanco largo. Su cabello, que parecía una cascada, caía suavemente sobre sus hombros. Sin la cara fría de la oficina, tenía más dulzura y encanto. Gerente Yan. Eres realmente hermosa. El parque era un paisaje pintoresco, y Yan Mingyu era la persona en ese cuadro. Lo dije sin poder evitarlo. Le has dicho eso a muchas mujeres, ¿verdad? Yan Mingyu se detuvo. Sus ojos me miraron fijamente. Me reí con amargura. Dije que no. Seguramente no me crees. Tú misma puedes verlo. En el fondo de sus ojos había desconfianza hacia mí, efectivamente no me creía. Así que justo cuando quería conversar un poco con Yan Mingyu, el tema se acabó. Caminamos en silencio. Cuando llegamos a la entrada de la escuela primaria Waxi, ya era el final. Un anciano medio calvo, acompañado de varios profesores, ya estaba esperando. El director se ajustó las gafas de montura negra, sin poder dar crédito a sus ojos. En aquel entonces, la familia Tan no estaba tan bien como ahora. Para ocultar su identidad, Yan Mingyu también vivía como una niña común en su día a día. ¿Quién iba a imaginar que, más de 10 años después, no solo se habría transformado en una gran belleza, sino que además sería la dueña del grupo Xiai, famoso en Donghai? Una jefa con un patrimonio de decenas de miles de millones, algo que no podía sino impactar a cualquiera. Yan Mingyu se acercó al director U. Y le dijo con afecto, profesor U, ¿cuánto tiempo sin verle? Usted no ha cambiado nada. Jaja, casi se me cae el pelo y estoy a punto de jubilarme, ya soy viejo, dijo el director U tocándose la cabeza. Es que usted se preocupa demasiado por los niños. Por cierto, ¿cómo sabía que iba a venir? Preguntó Mingyu con curiosidad. Me llamó el presidente Tan. La biblioteca de la escuela fue donada por él. Lo conocí hace tiempo. Ahora todos ustedes, los jóvenes, han triunfado, suspiró el director U. Finalmente, hizo un gesto de invitación. Mingyu, entremos y hablamos. De acuerdo, profesor U, asintió Yan Mingyu. Guiada por el director U, dieron un recorrido por la escuela, y entonces Yan Mingyu dijo, director U, ¿qué le falta a la escuela? También quiero aportar algo a mi alma mater. La escuela es nueva. Por ahora no falta nada, pero ya que tienes esa intención,
te llevaré a un lugar. El director lo dejó en suspenso a propósito. De acuerdo, sin problema, respondió Yan Minyu con presteza. Síganme, el director condujo personalmente, llevando a los dos. Los huérfanos que hemos acogido estos años no tienen registros de residencia, así que no pueden matricularse en la escuela. Solo pueden ser enseñados por nuestros profesores. Los salarios de nuestros docentes no son altos, y los gastos de estos niños son una carga muy grande. El director suspiró ligeramente. Profesor, así es. Yo donaré cada año 2 millones fijos al orfanato, y usted distribuirá esos fondos para los niños que lo necesiten. Yan Minyu miró los rostros infantiles e inocentes, y sus ojos se humedecieron. Bien, Minyu. En nombre de los niños, te lo agradezco, dijo el director también con los ojos enrojecidos. Niños, desde ahora podrán tomar leche todos los días y también comprar pasteles. El director aplaudió. Los niños que estaban jugando corrieron rápidamente y se agruparon formando un círculo. Gracias, abuelo. Gracias, hermosa hermana. Gracias, hermano mayor. Dijeron los niños al unísono. Su actitud sensata resultaba un poco conmovedora. Profesor, quédese un rato con los niños. Inyu y yo vamos a ir y volvemos enseguida. Yan Minyu parpadeó. Hacía tiempo que sus ojos no se sentían tan aguados. Salimos afuera. Mirando el perfil perfecto de Yan Minyu, no pude evitar preguntar, señorita Yan. ¿A dónde vamos? Dijo Yan Minyu, al supermercado a comprar cosas. Tienes mucha fuerza, ayúdame a cargar. De acuerdo, asentí. Tal vez no tenga para donar dinero. Pero manejar esto no es problema. Pronto, los dos llegaron a un supermercado bastante grande. Primero le pedimos al dueño varios sacos de arpillera, y luego comenzamos el modo de barrido. Al final llenamos 4 sacos, y el dueño del supermercado, feliz, no podía cerrar la boca, e incluso envió a 2 empleados para ayudar a llevar las cosas al orfanato. Los niños, por supuesto, estaban muy contentos, llamando a Minyu hermosa hermana a cada rato. Lo que hizo que el rostro normalmente gélido de Yan Minyu mostrara una leve sonrisa, dejándome atónito por un momento. En mi impresión, esta hermosa jefa era como un iceberg, casi sin expresión en el rostro. Y sus hermosos ojos eran como un abismo, nadie podía adivinar lo que pensaba. Pero desde que aterrizó hoy, su sonrisa se volvía cada vez más frecuente. Los adultos siempre llevan una o varias máscaras en el rostro. Quizás esta sea la verdadera ella. Nunca imaginé que en la empresa fuera tan fría y distante, tan superior. Pero en privado tuviera tanto corazón. Si no fuera tan hermosa y su identidad fuera común, quizás realmente intentaría conquistarla. Pero lamentablemente no hay tantos, quizás. Mirando a la bella jefa que se divertía con los niños, me sentí muy confundido. A un lado, saqué sigilosamente mi teléfono y capturé la imagen de Yan Minyu sonriente. Calculé que al volver a la empresa no volvería a ver esta escena. ¿Qué haces? Yan Minyu, por supuesto, se dio cuenta. Se levantó y me miró con una sonrisa burlona, y dijo en voz baja, tonto, ni siquiera tienes experiencia en fotografiar personas. Ni apagaste el sonido ni el flash. Estaba tomando fotos de los niños, dije con vergüenza. Yan Minyu se acercó a mí, extendió su mano blanca y dijo, déjame ver. Por reflejo, le entregué el teléfono. Yan Minyu miró la foto de sí misma en el móvil, y después de unos segundos dijo. Por reflejo, le entregué el teléfono. Yan Minyu se miró en el teléfono, y después de unos segundos, dijo. Qué mal tomas fotos, la próxima vez no lo hagas. Guardé el teléfono rápidamente. Pensé que la jefa bonita se enojaría, pero fue una falsa alarma. Parece que hoy está de buen humor. Si hubiera sido en la empresa, seguro me habría obligado a borrar las fotos y me habría regañado con cara seria. Poco después, el director salió. Al ver que ya era tarde, condujo de regreso a la escuela con Yan Minyu y Inyu. En ese momento, Tan Chungjin también llamó. Después de que Yan Minyu se despidió del director que Sin regresó por el mismo camino y condujo hasta la mansión de la abuela Tan en las afueras. En la cocina ya tenían preparada una cena abundante. Tan Chungjin también sacó varias botellas de vino añejo y sirvió a todos en sus copas. Me apresuré a decir, Yan Minyu, solo puedes tomar una copa. Casi lo digo por costumbre. Casi la llamo señora Yan. Vaya, tu cuñado te tiene bien controlada, bromeó Tan Chungjin. Bueno, no supe cómo explicarlo y solo sonreí tontamente. Entendido, Yan Minyu puso los ojos en blanco. Parecía que realmente se estaba metiendo en el papel de esposa, lo que me hizo saltar el corazón. Pero luego me dije a mí mismo, deja de pensar tonterías. Todas las mujeres son buenas actuando. Ella solo está fingiendo para impresionar a la familia Tan. Si te lo tomas en serio, pierdes. Minyu, al ver que tú y tu cuñado se llevan tan bien, me quedo tranquilo. Cuando el abuelo nos dijo que no estabas muy convencida de casarte, la abuela y yo estuvimos preocupados un tiempo, dijo Tan Chungjin con alivio. Yan Minyu solo asintió. Los sentimientos se pueden cultivar. A beber. Minyu no puede beber mucho. Cuñado, esta noche tienes que beber un poco más. Ay. Abuela, bebe más despacio. Tan Chungjin acababa de levantar su copa.
Cuando vio que la abuela Tan se la había bebido de un trago. Como normalmente no me dejas beber, esta noche. Con Mingyu aquí, estoy feliz y quiero beber unas copas más, dijo la abuela Tan riendo como una niña. Tang Chunjin no supo si reír o llorar. Abuela, puedes beber unas copas más. Pero ve más despacio. Yan Mingyu levantó su copa y se puso de pie. Abuela, hermano mayor y cuñada, les deseo buena salud y felicidad. Yo también me apresuré a levantarme. Abuela, hermano mayor, cuñada. Los brindo también. Tang Chunjin se bebió la copa de un trago y dijo sonriendo. Cuñado, te sirvo otra. Sin darme cuenta. Ya me había bebido una botella entera. Sentí que Yan Mingyu me daba un golpecito en el pie disimuladamente. Y luego dijo, bebe menos, ya estás tartamudeando. Ya que Mingyu lo dice, Tang Chunjin asintió sonriendo. Entonces ni el cuñado ni yo bebemos más. La próxima vez beberemos bien. Respondí con la cara roja, bien, hermano mayor, la próxima vez. Seguro te acompaño hasta el final. Les llevaré a descansar. Tang Chunjin se levantó y guió el camino. La mansión es muy grande. A veces vienen amigos o familiares de visita, así que cuando la construyeron prepararon muchas habitaciones para invitados. No tienen nada que envidiarle a un hotel de lujo. Pronto llegaron al patio trasero. Tang Chunjin abrió la puerta. Y dijo sonriendo, Mingyu y cuñado, descansen temprano. MMN. Yan Mingyu bajó la cabeza, con el rostro cubierto de un ligero rubor. Menos mal que la noche era oscura. Y Tang Chunjin ya había bebido demasiado, así que no lo notó. Cuando Tang Chunjin se fue, no pude evitar preguntar, señora Yan, ¿qué significa esto? ¿Dormir juntos? Ni lo sueñes. Yan Mingyu me fulminó con la mirada. Claro, cuando un hombre y una mujer están a solas, en la cabeza solo hay malas ideas. Solo preguntaba. Dormir tiene un significado literal y otro más profundo. Había bebido bastante. Y el valor me había crecido. Primero entra, dijo Yan Mingyu mientras entraba a la habitación. Sacó el teléfono, lo miró y dijo, ve a bañarte primero. Tengo algo que hacer. Está bien, respondí con indiferencia. Después de pasar todo el día corriendo de un lado a otro con Yan Mingyu, me sentía un poco cansado. Entré al baño y me di una ducha rápida. Me puse el pijama que la familia Tan había preparado. Metí la ropa en la lavadora y luego me dejé caer en el sofá. Con los ojos borrosos por el alcohol, miré la televisión. Ahora solo había una cama, no podía acostarme yo primero. Y esperar a que Yan Mingyu subiera. Poco después, Yan Mingyu entró con el teléfono en la mano. Miró al hombre que estaba medio dormido y dijo, tú duerme en la cama, yo dormiré en el sofá. Me quedé atónito y solté, en esta situación, ¿no debería dormir yo en el sofá? Como quieras. Yan Mingyu no se molestó en explicar y murmuró para sí misma. Qué hombre tan torpe, solo porque me ayudó, tuve la bondad de dejarle dormir en la cama. Ya que él prefiere el sofá, que duerma allí, entonces yo veré la tele y me iré a dormir. No le di importancia, pensando, no hay remedio, ella es la jefa. La jefa siempre tiene la razón. Yan Mingyu lo miró y preguntó. ¿Hay pijamas ahí? ¿Me voy a bañar? Sí, hermano mayor. Hice que prepararan 2 juegos. Yan Mingyu no dijo más, abrió la puerta del baño y entró. Podía oír el sonido de la televisión en la sala. La pequeña mano de Yan Mingyu tiraba del cierre de su vestido, pero no lo bajó. Porque al otro lado de la puerta había un hombre sentado, y ella se estaba desvistiendo en el baño. Esa sensación era como si no hubiera cerrado la puerta y se estuviera bañando frente a ese hombre, lo que la hacía sentir vergüenza. Pero como tenía manía de limpieza, no podría dormir sin bañarse. Yan Mingyu se movió sigilosamente. Pegó su oreja a la puerta de vidrio, temiendo que Inyu aprovechara que se bañaba para abrir la puerta y entrar. Sin embargo, pronto se distrajo pensando en otras cosas. Cuando volví en mí, descubrí que Yan Mingyu estaba de pie bajo la noche, con pijama, colgando mi ropa. Su expresión cuidadosa era realmente como la de una esposa virtuosa. Esto me hizo sentir muy avergonzado. Yo solo soy un asistente insignificante, y ella es una presidenta de una empresa multimillonaria. Inalcanzable. Poco después, Yan Mingyu regresó a la sala y me lanzó una mirada. ¿Todavía no duermes? No puedo dormir, le dije la verdad. Me temo que si fuera otro hombre compartiendo habitación con una mujer como Yan Mingyu, ¿quién podría dormir? ¿Entonces charlamos? Yan Mingyu tampoco tenía sueño. Por supuesto, no era por codiciar los abdominales de un hombre. Sino que no estaba acostumbrada a tener un hombre en la habitación cuando descansaba por la noche. Desde pequeña le gustaba la independencia y la tranquilidad. Por un lado, era por su carácter, por otro, para escapar de las interminables discusiones de sus padres. Cuando fue adulta, se mudó de la casa de los Yan. Viviendo solo en la mansión Xianzan, asentí con la cabeza y me moví un poco. Dejé un espacio en el sofá para Yan Mingyu, y cuando se sentó, tomé la iniciativa de hablar. Señora Yan, tengo curiosidad, para una mujer de su nivel. ¿Qué aspectos considera al elegir a un hombre? Yan Mingyu esbozó una leve sonrisa. Primero, debe haber química visual, que a primera vista sea agradable. Segundo, la integridad es fundamental. Tercero, que sea fiel en el amor. Cuarto, que respete a sus padres. Yan Mingyu pensó que en el amor ella había tenido poco éxito,
Pero eso no significaba que no tuviera exigencias para su pareja. Reflexioné. Y pregunté, ¿y la capacidad de esa persona? Siempre que no sea un vago. Que sea positivo y con iniciativa, no hace falta que tenga mucho talento, total, el dinero que yo gano no se acabaría en toda una vida compartida. Yang Mingyu dijo muy seria, cuando aceptó casarse rápidamente con un repartidor por su abuelo, demostró que no le importaba demasiado el estatus o la posición de su pareja. Con tal de que sea de buen corazón, fiel en el amor y respetuoso con los padres, es suficiente. Entonces, señora Yan, es bastante fácil de conquistar. Sonreí ampliamente y bromeé, no, es difícil. Pero Yang Mingyu replicó con seriedad, dije que primero está la química visual. Hasta ahora, el hombre que realmente me haya gustado no ha aparecido. Chasqueé la lengua, entonces, señora Yan, su nivel de exigencia no es nada bajo. Yo tampoco soy una mujer cualquiera, ¿verdad? Preguntó Yang Mingyu a su vez. Cierto, tiene razón, sonreí, y luego sentí que todo mi cuerpo parecía arder. Señora Yan, ¿por qué hace tanto calor? ¿Ha encendido el aire acondicionado? Yang Mingyu mostró una expresión de desconcierto y arrugó la nariz. En el aire parecía flotar un aroma extraño y sutil, que hizo que su estado de ánimo, inicialmente fresco y sereno, también se agitaran ondas. ¿Me ha drogado? El rostro de Yang Mingyu cambió de color. Y en sus ojos brotaron dos destellos de frío fulgor, clavando la mirada en Mingyu. Señora Yan, si realmente tuviera algún interés en ti, no necesitaría usar drogas. Yo también estoy muy frustrado. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Yang Mingyu intenta levantarse para llamar a Tang Chunjin con el teléfono. Pero su cuerpo está tan débil que no tiene fuerzas, mientras yo me levanto rápidamente y digo. No sé, así que saldré a buscar a los hermanos. Mi constitución es un poco mejor, así que aún podía moverme. Pero al llegar a la puerta, no podía abrirla de ninguna manera. Fruncí el ceño y, volviéndome, dije. Señora Yan, la puerta está cerrada con llave desde fuera. Yang Mingyu ya había resoplado. ¿Acaso Tang Chunjin les estaba drogando a ella y a Mingyu? Pero, ¿por qué harían eso? ¿La habría comprado su propia madre, Liu Nanyan? Yang Mingyu estaba confundida, sin atreverse a creer en su propio juicio. Quizás los hermanos también habían sido drogados, y alguien quería hacernos daño a propósito. Yo también pensé de inmediato que era obra de Tang Chunjin, pero al pensarlo bien, era imposible. Él y Yang Mingyu eran como hermanos, no tenía sentido que la drogaran. Para que él se acercara a mí, su pequeño guardaespaldas. En ese momento, en el estudio de Tang Chunjin, su esposa mordía ligeramente sus labios. Chunjin, ¿no estará mal lo que estamos haciendo? ¿Qué tiene de malo? Cuando contesté la llamada, también lo escuchaste. Estoy ayudando a Mingyu, dijo Tang Chunjin sin darle importancia. Pero yo también soy mujer. Y puedo sentir que Mingyu no tiene sentimientos románticos hacia Mingyu. Así que hacer que ellos. La esposa de Tang Chunjin se quedó callada. Esposa, no pienses demasiado. Tang Chunjin se levantó, tomó la mano de su esposa y dijo, vamos a descansar también. Quizás Mingyu nos agradezca después. Eso espero. La esposa de Tang Chunjin estaba muy confundida. En esta sociedad patriarcal, sin importar cuán alto sea el estatus de una mujer, siempre termina sin control sobre su propio destino. Por otro lado, Yang Mingyu no podía controlar sus manos. Y quería desabrocharse el pijama, como si hubiera un fuego ardiente dentro de su cuerpo. Solo sin ropa se sentiría más fresca. Señora Yan, estaba sudando a mares. Pero no me atrevía a acercarme. No podía controlarme, dije. Entonces, decididamente, caminé hacia el baño y cerré la puerta con llave. Abrí el grifo, dejando que el agua fría cayera sobre mí. Lo extraño era que, incluso con el agua fría sobre mi cuerpo, aún sentía que el fuego quería estallar. Finalmente, no pude soportarlo más. Y empecé a golpear mi cabeza contra la pared. Yang Mingyu escuchó el sonido. Y pudo adivinar aproximadamente qué método estaba usando este hombre para contenerse. Su corazón se llenó de emoción y culpa. Antes incluso había sospechado que él había puesto la droga, cuánto debió haberle dolido eso. Al día siguiente, salió el sol. Y la luz del sol bañó lentamente todo el patio. Yang Mingyu no sabía cómo había pasado la noche, estaba empapada en sudor. Yo en el baño no salí en toda la noche, con moretones en la frente por los golpes contra la pared. Yang Mingyu se acercó a la puerta del baño y dijo con voz ronca, sal ya. Estoy bien. Al oírlo, abrí la puerta y vi a Yang Mingyu con el cabello desordenado y grandes ojeras. Sonreí amargamente y dije, señora Yan, ser su guardaespaldas es literalmente pisar un hoyo tras otro. Yang Mingyu apretó los dientes y dijo, voy a investigar este asunto a fondo. ¿Entonces hoy tenemos que volver a Donghai con urgencia? Quiero dormir un poco. Yang Mingyu asintió. Bien, me lavaré la cara y también dormiré un rato. Cuando ella salió, Mingyu ya estaba roncando en el sofá. Ella también, con la cabeza pesada, entró al dormitorio y cayó en la cama, durmiéndose al instante. Después de recuperarme con una siesta por la mañana, mi energía volvió un poco. Me cambié de ropa y fui con Yang Mingyu al salón principal. La familia de Tang Chunjin ya estaba esperando. Durante la comida, todos reían y hablaban, como si no supieran nada de lo que había pasado la noche anterior.
Yan Mingyu no se atrevió a preguntar y tuvo que guardarlo en su interior. Al despedirse, Tang Chunjin me llamó aparte y me preguntó en voz baja, mostrando una expresión de decepción en su rostro. Mientras tanto, su esposa susurró al oído de Yan Mingyu. Sabemos que tienes muchas dudas. Cuando vuelvas, pregúntale al abuelo. Y todo quedará claro. Está bien, asintió Yan Mingyu. Luego, Tang Chunjin condujo para llevarlos al aeropuerto. Al entrar en la terminal, Yan Mingyu me miró fijamente y preguntó. Cuando nos fuimos, ¿qué te dijo el hermano mayor? ¿Preguntó por lo de anoche? Yan Mingyu insistió, ¿y qué le dijiste? Fruncí los labios y respondí. La verdad, que eres mi jefa, no mi novia. Incluso si los dos están asustados, no se atreverán a hacerte nada. Cuando aterrice el avión, me llevas directamente a la avenida Binjian, mansión número 1, dijo Yan Mingyu. Luego se dirigió al control de seguridad. Asentí y dije, está bien. Lo guardé en mi memoria. Al atardecer, conduje hasta la avenida Binjian, frente a la entrada de una lujosa mansión. Puedes irte. Después de que Yan Mingyu bajara del coche, dijo con indiferencia, está bien, si necesitas algo, te llamaré. Bajé del coche y tomé un taxi. Me subí. Cuando el taxi se alejó, Yan Mingyu, en la puerta de la mansión, ingresó la contraseña y entró directamente, atravesando el césped verde. Se podían ver varias villas independientes. Ese era el lugar donde vivían 3 generaciones de la familia Yan. Hoy en día, solo el anciano y un grupo de sirvientes vivían allí. El abuelo entró al salón. Yan Mingyu llamó al anciano. Mingyu, sabía que ibas a venir. Así que cociné personalmente algunos de tus platos favoritos, dijo el anciano sonriendo. Ven a probar si la sazón del abuelo ha empeorado. Al ver la figura solitaria y el rostro envejecido del abuelo, Yan Mingyu sintió una punzada de tristeza. Había llegado con el estómago lleno de ira, queriendo interrogar al abuelo. Pero las palabras se atascaron en su garganta y no pudo decirlas. Mingyu, come, dijo el anciano mientras le servía un bocado. Después de ponerle un trozo de verdura, dijo lentamente, ¿qué opinas de Inyu? ¿Cuál Inyu? Yan Mingyu frunció el ceño y preguntó. Tu exmarido y tu actual guardaespaldas tienen el mismo nombre, ¿verdad? Entonces cuéntame, ¿qué impresión tienes de ellos? El anciano miró a su nieta. Ese Inyu del matrimonio relámpago es un canalla. En cambio, mi guardaespaldas es un poco mejor. Pero también lo vi abrazando a otra mujer a espaldas de su esposa. En fin, los hombres no sirven para nada, dijo Yan Mingyu enfadada. El anciano tenía una expresión más seria. Parece que tienes muy mala opinión de ambos Inyu. Estos días también mandó investigar, aparte de su nieta como esposa, Inyu no tiene ninguna otra mujer afuera. ¿En qué parte está el error? Abuelo, anoche. Casi tuve problemas en la familia Tan. Yan Mingyu no pudo evitar preguntar con sutileza. Fue un error mío, te llamé a Inyu para tratar de unirte con tu guardaespaldas. Antes de que regresaras al país, ya había investigado a este chico. Es muy bueno. Además, también se llama Inyu, quizás sea una coincidencia del destino. El anciano finalmente no le dijo a su nieta que su guardaespaldas era, en realidad, el esposo del matrimonio relámpago de hace un año, porque desde que su nieta tenía memoria, sus padres se engañaban mutuamente y discutían a diario, incluso la noche del accidente de su hijo. Su nuera llegó desde la casa de otro hombre. Esto hizo que su nieta, desde pequeña, cerrara sus emociones y fuera solitaria. Al llegar a la adultez, ni siquiera tenía intención de formar una familia. Incluso cuando, bajo su presión, se casó rápidamente con Inyu. Usó la excusa de ir al extranjero a resolver asuntos de la sucursal y se escondió durante todo un año. Todo esto el anciano lo había visto. Antes de que ella y Inyu desarrollaran sentimientos, ¿cómo se atrevería a revelar la verdad? Abuelo, es demasiado absurdo. Se quejó Yan Mingyu. Su abuelo, que alguna vez fue el timón del grupo Xiai, ahora se estaba volviendo más confundido con la edad. Actuaba como un niño inmaduro. Ya había soportado casarse apresuradamente con un repartidor de comida. ¿Y ahora le daba drogas para favorecer a su guardaespaldas? ¿Que creía que era ella, su nieta? Cuanto más pensaba, más se resentía Yan Mingyu. Lágrimas cristalinas caían al suelo mientras se quejaba. Esta vez, el abuelo se equivocó. Puedes insultarme si quieres. Total, en el futuro quizás ya no tengas oportunidad de hacerlo. El anciano sacó del pecho un informe médico doblado y lo puso sobre la mesa. Abuelo, ¿esto es? Yan Mingyu sintió un vuelco en el corazón y tomó rápidamente el informe para leerlo. Quiste cardíaco, sospecha de malignidad. Abuelo, ¿desde cuándo es esto? Yan Mingyu entró en pánico. Agarrando el brazo de su abuelo, preguntó entre lágrimas. Hace más de un año. Después del diagnóstico. Cada día iba a la carretera a fingir que me desmayaba. En un mes, me desmayé 20 veces y nadie me ayudó. Hasta que Inyu me levantó. Entonces supe que él sería mi nieto político, dijo el anciano acariciando suavemente la mano de su nieta. Con voz tranquila, continuó, en realidad, el abuelo no te obliga a casarte, sino que teme que, después de que yo me vaya, nadie cuide de esta tonta niña. Abuelo, la voz de Yan Mingyu se quebró. Así que todo lo que había hecho su abuelo era por ella. Quizás fue un poco absurdo, pero todo era amor hacia ella. No pasa nada, hija.
El abuelo no es inmortal, nadie escapa del envejecimiento y la enfermedad, pero la mayor pena es no haber visto tu boda con tu futuro esposo. Si pudiera ver a un bisnieto, sería aún mejor. Los ojos del anciano se nublaron. Su nieta sufre. Creció en una familia tan disfuncional, y ahora su vida amorosa también está llena de altibajos. Abuelo, mañana nos vamos al extranjero. Voy a encontrar la manera de curar tu enfermedad. El anciano habló, pero Yan Mingyu ya no podía escuchar. Solo un pensamiento en su mente, gastar miles de millones, lo que sea, para que su abuelo esté sano. Tonta, si esta enfermedad tuviera cura, ya me la habría tratado. Pero lo principal es mantener la calma, no recibir sobresaltos. O no viviré muchos días. El anciano negó con la cabeza y sonrió con amargura. Yan Mingyu no sabía de medicina, pero sabía que una mente sana es la mejor medicina. Tranquilo, abuelo, me casaré antes de los 30. Yan Mingyu se mordió el labio, ya que la mayor preocupación del abuelo es verme casada y con hijos. ¿Acaso en todo Donghai no encontraré un hombre adecuado para casarme? ¿Y ahora? ¿No estás enfadada conmigo? No, no lo estoy. Yan Mingyu solo pudo decir eso, con la cabeza ligeramente baja. Ese detalle no pasó desapercibido para el anciano. Al ver a su nieta así, suspiró para sus adentros. Viejo amigo. Parece que lo de tu nieto y mi nieta tendrán que decidirlo ellos, dejemos que fluya. En el otro lado, en el pueblo urbano, acababa de bañarme y me disponía a preparar algo para la cena, cuando sonó el teléfono. Era mi hermana. Contesté de inmediato. Hola, hermano Wae. Hoy tuve muy mala suerte. La voz quejumbrosa de In Wae sonó al teléfono. Iba a hacer mi primer vuelo oficial. Y me chocó una furgoneta sin matrícula. Pregunté apresurado, ¿y tú cómo estás? ¿Estás bien? Si no, tomo el tren ahora mismo para ir a verte. Hermano, no te preocupes tanto, solo un rasguño, me puse un poco de pomada. Ya estoy bien, descansando en el dormitorio. Solo que temo haber causado mala impresión a los jefes. Tendré que esperar mucho para el próximo vuelo oficial. Wae refunfuñó. Oye, si puedes volar, vuela, si no, busca otro trabajo. Lo consolé. In Wae aún se mostraba reacia. Sí, no me queda otra. Después de esforzarme 4 años enteros. Wae, no todos los esfuerzos dan fruto. Lo sé, hermano. Los hermanos charlaron un rato por teléfono, luego colgué. Cociné un plato de fideos con huevo. Mientras comía, recibí un mensaje de texto. Si no quieres que a tu hermana le pase algo más, vete de Donghai en 3 días. ¿Qué? El accidente de mi hermana. ¿No fue casualidad? Entrecerré los ojos, de todo mi cuerpo emanaba una escalofriante intención asesina. Antes pertenecía a una unidad especial, solía ir al extranjero en misiones. Había matado de verdad, pasado por sangre. Mis párpados temblaron 2 veces, y respondí. ¿Eres Liu Nanyan? En Donghai no tengo parientes ni amigos, mucho menos enemigos. Si tuviera que decir con quién tengo rencillas, sería con la madre de la jefa, Liu Nanyan. Primero eliminé a su hombre, luego la eché del cielo nocturno. Claro, eso solo es parte del conflicto. Lo importante es que, conmigo protegiéndola, no puede atacar a Yan Mingyu. Por eso usa este método para obligarme a irme de Donghai. En ese momento, ella respondió. No preguntes tanto, largo de Donghai ya, o la próxima vez. Tu hermana será un cadáver. Esbocé una sonrisa, especialmente siniestra. Mi hermana es mi punto débil, nadie puede tocarla. Borré el mensaje. Marcé el número de Yan Mingyu. Gerente Yan, disculpe que la moleste. ¿Qué pasa? La voz de Yan Mingyu, tan fría como siempre. Fui directo al grano, quiero saber dónde vive Liu Nanyan. Madre e hija siempre han estado en pugna, Yan Mingyu debería saber la dirección de su madre. Yan Mingyu preguntó con interés, ¿qué pasa? ¿Quieres ayudarme?